preparamos nuestra sniper. Sin cubrirnos, le damos todos los balazos, lo reventamos. Y en el mareo, como sé que va a saltar, le tiramos una granada grande haciendo un predict donde va a caer. Luego, como está cerca nuestro, un escopetazo en la cara. El combate inicia. Por supuesto, como es de costumbre aquí en el canal, el combate termina. Torchazo, combo en el hocico y agarre. No pasa nada, le hacemos voltereta hacia adelante. Chicos, quédense en el vídeo porque comenzamos. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Bienvenidos, chicos. El día de hoy, Riot Speed va a jugar una obra de arte. Resident Evil 4 Remake. Para ustedes. Bueno, la gracia de esta run es básicamente jugarla en dificultad hardcore y con su aclamado rango S+. Por lo tanto, para lograr este requerimiento ya sabemos, en menos de 5 horas y media, no ítem bonus. Importante mencionar que esto no es un requerimiento obligatorio para obtener nuestro rango S+, más bien es un añadido. Y por supuesto, la cantidad de saves que ustedes estimen necesarias. Ahora, tampoco vamos a cortar las cutscenes. Por lo tanto, para la gente que no ha visto todavía esto, que no lo creo, pero en este canal vamos a traer el juego de forma completa. Así que por favor, comencemos y prestemos atención. Bueno, aquí vamos a hacer un flashback a lo que es los sucesos de Raccoon City. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Por cierto, se ve un ambiente bastante tranquilo, ¿eh? I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yo creo que más que nada Leon, nuestro amigo Leon, viene básicamente de vacaciones. ¿Te has bebido el bar entero? Todo muy tranquilo, sin ningún movimiento. You smoke?
Vaya sitio más tétrico. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. I'll watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. Claro que sí, compañero. Muy importante tu labor. Bueno, volviendo al tema, creo que Leon básicamente estaba de vacaciones y decidió encontrarse con la hija del presidente, Ashley, para poder compartirlas con ella. De pasada, el presidente de los Estados Unidos le pidió que por favor la llevara a casa, así que creo que va a ser un verdadero paseo, ¿no? How far could he have gone? Bien, volviendo a lo que es el juego en sí, vamos a ver la correcta administración de los recursos, ya, para poder obtener los mejores beneficios posibles. La idea de esta run no es solo pasarlo en el menor tiempo y lucirnos, porque para nada, aquí yo no soy el mejor jugador del mundo ni nada. Pero es básicamente enseñarles de cómo pasarlo de una manera más cómoda, más fácil y con una administración correcta. Bueno, ahora les continúo contando mientras vemos esta escena, ¿no? Parece que este caballero nos va a invitar a tomar un tecito. Va a poner a calentar el agua. La gente de este pueblito se ve que es muy humilde y muy buena, ¿no? El problema es que no nos presta mucha atención. Pero de que parece buena persona, parece buena persona. Ah, no, parece que el tecito se va a tener que posponer. Vamos a tener que emplear entonces nuestras técnicas de CQC, o sea, técnicas cuerpo a cuerpo para poder eliminarlo. Bueno, fuera de bromas, para continuar, vamos a contar la historia más o menos como fue en el pasado. Ya sabemos que hace 6 años, Raccoon City fue destruida bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, con el fin de evitar la propagación del virus T, con la finalidad de evitar una pandemia. Tiempo posterior, el gobierno de los Estados Unidos lleva a Umbrella a la quiebra, forzando a sus accionistas, obviamente, a que esto sucediera. Ahora, con el paso del tiempo, distintas organizaciones nacieron para combatir el bioterrorismo. Y asimismo, Leon Scott Kennedy fue reclutado por el Servicio de Seguridad de los Estados Unidos. Bueno, aquí es donde conoce a Jack Krauser, su mentor, su mayor. Él fue quien le brindó todas las skills que ha ganado con el tiempo y seguir ascendiendo en su rango. Esto produce que el presidente de los Estados Unidos le encomiende una misión muy especial, la cual sería salvar nada más y nada menos que a su hija, quien es Ashley Graham. Bueno, aquí comenzamos directamente nuestro gameplay de forma más seria, donde tenemos que esquivar y pasar con los ganados de forma desapercibida. Agarramos esta hierba y sin que nos dé el hacha por la espalda ingresamos a esta habitación. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? President's daughter.
Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Parece que tenemos unos invitados que nos van a dar ayuda. Pero llegó de forma muy agresiva, así que vamos a tener que arrancar. Bien, nos dejamos arriba y continuamos. Es importante comentar que los cuervos del inicio no necesariamente es una obligación matarlos, como lo vamos a hacer ahora. Nosotros lo hacemos porque no nos cuesta nada y a veces nos sueltan algún tipo de ítem, pero si no le dan, no van a repetir partida por eso, ¿ok? Así que bueno, partimos por el primero. En este caso nos dio oro, pero eventualmente nos puede dar una pólvora, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que sopesar si es necesario matarlos o no. Bien, aquí están los segundos. Eventualmente siempre el de la derecha es mejor que el de la izquierda, ya, en el caso que quieran seguir esta sugerencia. Ya, agarramos esta bala de pistola y continuamos. Nos agachamos por este árbol y nos inclinamos directamente hacia la derecha. Pasamos por la espalda de este caballero, honorable caballero. Acá cuidado con la trampa. Nos inclinamos más hacia la izquierda. Y ahora vamos a hacer un bordeo perimetral a este caballero, intentando agarrar todos los ítems del interior sin que nos den en lo absoluto. Es muy importante no recibir daño ahí. Al ingresar por esta puerta vamos a correr rápidamente por el pasillo lateral de la derecha. ¿Para qué? Para matar y asesinar a nuestra primera señora de la tercera edad, acogotarla como corresponde, ya que puede ser una amenaza alarmando a los ganados. Es importante que hasta este punto no nos pille nadie, porque ahora recién, al quebrar esta ventana del lateral, nos descubren, entonces se van a acumular todos los ganados por la entrada de esta cabaña. Así que inmediatamente organizamos nuestros ítems. Es importante hacerlo ahora porque después vamos a perder tiempo. Preparamos nuestra granada y justo en este punto explotan todos de forma simultánea. Aprovechamos el caos, salimos rápidamente y ingresamos a la cabaña del frente, donde vamos a tener problemas, señores. Creo que la cosa se puso seria. Bien, atención, vamos a la izquierda y looteamos todo este sector del rincón para poder obtener todos esos ítems. Subiendo por la escalera, preparamos nuestra pistola, quebramos la vitrina, agarrando la escopeta y por supuesto la granada. Corremos rápidamente hacia la escalera frontal para poder tirarla hacia abajo. Agarramos las balas de escopeta, nuevamente preparamos nuestra pistola, damos unos disparos para quebrar esta ventana y optimizar los tiempos. Salimos por esta, preparamos una granada, apuntamos hacia abajo y hasta luego. Con eso derribamos aproximadamente 4 o 5 ganados. Por lo tanto, nos deben quedar muy pocos para que acabe este evento. Recuerden que este evento se termina por dos factores. El primero, por cantidad de enemigos eliminados, la cual es la estrategia que nosotros vamos a abordar. Y la segunda es sencillamente hacer tiempo. El tiempo son aproximadamente unos 8 minutos, 6 minutos corriendo, lo cual es bastante. Nosotros nos ahorramos todo eso de esta forma destructiva y agresiva. Nos quedarán 2 o 3 más o menos para que este evento acabe. Preparamos una segadora y bueno, en el clímax del clímax, todo acaba.
magistral, ¿no? Bueno, más o menos tienen que ir calculando los tiempos de sucesos. Ahora yo, antes de pasar a la siguiente sección, les voy a mostrar cuánto tiempo más o menos llevamos hasta acá para poder irlo comparando con su gameplay. Tenemos que servir. La campana. Es la hora del bingo. Sattler Todopoderoso. Donde se reúnen las señoras de tercera edad y los señores de la quinta. Bueno, es así como comienza esta gran travesía, señores. Qué excelente introducción. Capcom ha hecho las cosas excelentes con este juego. Qué maravilla, qué maravilla. Where's everyone going? Bingo? Teníamos razón, señores. ¡Al bingo! Bueno, aquí es donde las cosas ya se colocan serias, definitivamente. Así que vamos a tener mayor concentración y continuar de la mejor manera posible. Bueno, uno de nuestros primeros tips. Las llamadas. No las vamos a cortar. Por lo tanto, vamos a continuar aprovechando este tiempo de la llamada. Una, para que ustedes vayan entendiendo el contenido. Y por supuesto, para informarles de que las llamadas no consumen tiempo de juego. Por lo tanto, esos segundos de cierta manera no los estamos perdiendo. Estamos aprovechándolos para poder desplazarnos y agarrar algunos ítems. Bien, ahora vamos a administrar la distribución de cómo obtener los objetos de, digamos, del mapa. Si quieren pueden hacerlo como lo estoy haciendo. Cuidado con este ganado, vamos a enterrarlo un cuchillo rápidamente. Generalmente no resiste mucho, así que bueno, al terminar con esto seguimos looteando y traten de ver más o menos el recorrido ordenado que hago para que puedan imitarlo y poder ayudarse y apoyarse en él. En caso contrario, pues si encuentran una ruta mucho mejor, vayan siguiendo sus instintos. Bien, aquí hay una ventana que nos permite llegar al inicio del pueblo, pero por la parte de la meseta, o sea, por la superficie de acá. ¿Ya? Entonces agarramos esa caja, no nos dio nada, parece que no era muy relevante, pero ya tenemos más o menos organizada la zona. Creo que ya es tiempo de subir. Vamos a subir al segundo piso y agarrar una lágrima de índigo. Aquí a la derecha. Posteriormente a esto, bajamos. No olviden esta pequeña cabaña que a veces suele tener ítems importantes. Y estas dos son de rápido acceso, sencillamente unas balas de pistola y un tesoro que tenemos en la cabaña de enfrente. Bien, ¿cuánto dicen que tenemos acá? Yo creo que entre 8 minutos, 8 minutos y medio más o menos, es dentro de lo razonable. 7 minutos 49, bastante bien, pero ustedes pueden demorar más o menos eso, menos, si es menos es mejor, pero inclusive pueden tomarse hasta 8 minutos y medio, que es lo que decía, que es como más o menos nuestro tope. Ahora vamos a hacer dos cosas fundamentales. Estos sellos azules son parte de las primeras misiones de nuestro querido mercader o el buhonero, depende en qué zona se encuentren y cómo lo llamen, ¿ya? Entonces agarramos los primeros sellos azules, que se encuentra aquí el segundo. Si se fijan, no hemos despertado la atención de nuestros enemigos, porque hemos ingresado de forma muy sigilosa. Por lo tanto, vamos a continuar así, y a este pobre caballero le decimos hasta luego.
Bien, vamos por nuestro siguiente tesoro que está acá en el molino. Acá cuidado, tiene que caer por el lado derecho, si no puede que corra el riesgo de caer en el pozo, lo cual no nos sirve. Si pasa eso, repiten. Bueno, tercero y cuarto sello azul. Continuamos. Vamos por esta hierba verde y por supuesto ahora vamos a ingresar por esta parte derecha, aprovechando de agarrar este loot que tenemos en la esquina. Cuidado con esta trampa, por supuesto, se agachan, agarramos una hierba que está en el fondo. Y al subir por las escaleras ya comenzamos a idear nuestro siguiente plan. Importante, estas balas de escopeta. Salimos por la puerta de la izquierda, ¿ya? Al bajar, eliminamos y obtenemos nuestro siguiente y último sello. Ahora, un tesoro, un par de barriles laterales. Y que comience la acción. Bien, al entrar, disparamos a la caja de la derecha, a la caja del frente, obtenemos recursos del cajón y tratamos de bordear de forma perimetral, ordenadamente, obteniendo estos recursos. Pasamos de esta señora que debería estar arriba, no sé por qué bajó, abrimos este cajón y como les decía, no sé por qué bajó, nos dio un lanzazo. Bueno, agarramos este baúl, agarramos el recurso del mueble y las dos cajas del exterior. Rápidamente corremos para insertar nuestro engranaje. Bien, colocamos la pieza y activamos la palanca. Uno de los factores importantes es que en nuestro juego, básicamente Rightspeed, o sea, yo, voy a obtener todos los recursos que me sean posible priorizando lo que sea por ellos. No importa si está lleno de gente, no importa si nos están dando con... no importa nada. Aquí vamos a priorizar los recursos y poder indicarles de lo importante que son. Porque gracias a ellos vamos a poder realizar unas compras que son fundamentales para nuestro recorrido. Así que no se rían, señores. No es la ambición, o bueno, sí, es la ambición claramente. En este juego, gracias a Rightspeed, vamos a ser millonarios. Eso sí se los garantizo. Bueno, cuidado acá. Ingresamos por nuestro pasillo lateral para evitar que nos caigan esas rocas encima. Y preparamos nuestra escopeta para derribar a esta abuelita. Bien, pensándolo bien, acá tenemos un tesoro y tenemos también un nido donde nos dan algún tipo de balas. Vamos a tratar de obtener lo mejor que podamos los recursos de esta zona. Bien, agarramos acá, nos agachamos a la trampa, desactivamos la trampa frontal, disparamos al nido que les comenté y preparamos la escopeta en caso de cualquier eventualidad. Bueno, no fue necesario utilizarla, agarramos 5 balas de pistola. Wow, casi, estamos al límite. ¿Pero qué pasó ahí, señores? Nos han traicionado. Imagínense. Estos hombres están en las drogas. Básicamente nos dieron con un hacha, nos entramparon y nos explotaron una dinamita. Pero Rightspeed salió airoso de todas formas. Así que no se preocupen, si Rightspeed puede, ustedes también. Agarramos las balas de pistola, desactivamos esta trampa y estamos casi por finalizar nuestro primer capítulo. A veces es gracioso que ocurran ese tipo de errores porque nos da a entender de que todos somos humanos y nos equivocamos. Por supuesto, a ustedes también les puede pasar. Bien, por la espalda eliminamos a este caballero y ya ingresamos a este sótano.
Damos por finalizado nuestro capítulo. Pero ¿quién tenemos aquí? Un personaje muy misterioso. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Parece muy simpático en situación. No, those things will kill you. Oh. En una situación muy complicada, no hace más que pedirnos cigarros. Qué maravilla de personaje. Ya me cayó bien. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Señores. Creo que el capítulo no ha terminado sin que Leon se lleve una golpiza. ¡Aléjate de aquí! ¡Aléjate de aquí! Bien, ese ha sido nuestro capítulo 1. Nos demoramos 13 minutos con 42. Creo que es un tiempo prudente. Importante organizar nuestra maleta entre menús, ya saben, porque nos ayuda a optimizar los tiempos. De esta manera, el tiempo no transcurre. Es importante considerar ese factor. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Moving her? Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you. Not healthy. Y así comenzamos nuestro segundo capítulo. Al parecer, ya sabemos la identidad de este simpático sujeto. Dícese llamarse Luis Serra, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar en esta travesía. Pero bueno, al parecer lo hemos perdido absolutamente todo. No sé cómo vamos a abordar esta situación. Ah, pero bueno, el teléfono no se lo robaron, ¿no? Vamos a tener que agarrarnos a telefonazos con los ganados. Condor One to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. Mi duda There's something fishy about him. I need you to run a background check. es si le entierro el citófono o si le entierro las teclas por la boca. Aún no lo tengo claro, pero Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. pero con un cuchillo ya las cosas cambian. Ojo ahí. A Ride Speed le dan un cuchillo y las cosas cambian. Un jugador de Metal Gear Solid le dan un cuchillo y ya esto se acabó. O sea, cualquier enfrentamiento cuerpo a cuerpo no tienen cómo ganarlo. Así que yo prefiero un cuchillo antes que una bazooka con bala infinita. Es suficiente para nosotros. Bueno, si se fijan, tenemos que atacar por la espalda a esos dos personajes que nos encontramos al inicio del capítulo.
ya, exceptuando el que enfrentamos de frente. A él lo pueden esquivar si quieren, pero yo les aseguro que es mejor matarlos directamente, ya. Ahora, al girar la manivela corremos rápidamente a la puerta que se nos abre en esta parte. Tenemos que llegar justo a tiempo para recuperar todos nuestros ítems, ya. Así que ya no vamos a tener que pelear solamente con cuchillo. Nos devolvemos, nos encontramos con nuestro amigo el mercader. I'll be taking these back. Over here, stranger. Who's Bien, that? miramos a la izquierda, nos devolvemos como les indicaba y vamos a hacer nuestra misión secundaria, que es eliminar a 3 ratas que se encuentran por la zona. Bien, tenemos la segunda y finalmente la tercera. Ahora vamos a agarrar el barril y abrir las 2 compuertas de estos hornos, donde encontramos balas de pistolas y una gema para ensamblar en los tesoros. Bien, seguimos avanzando. Ahora va a llegar un momento donde vamos a organizar todo nuestro inventario junto con la economía. Ya, porque ahora tenemos que abordar la siguiente sección de la manera más eficiente posible. Así que procedemos a ensamblar las gemas correspondientes en nuestros tesoros. Welcome. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Recibimos nuestra recompensa por las 2 misiones secundarias que realizamos, ¿ya? La primera los sellos y la segunda las ratas que acabamos de matar. Bien, actualizamos nuestro maletín para tener mayor espacio, compramos una sniper y si la compramos ahora nos dan de regalo una mira telescópica gratuita. Si no, la van a tener que comprar por 4.000 o 3.000 pesos más adelante. Bueno, entonces ahora vamos a vender ciertos ítems que sintamos que no vamos a necesitar, ya, porque tenemos en exceso. En este caso voy a vender uno de los cuchillos y también voy a vender un spray. Generalmente los sprays yo los voy a utilizar para guardarlos directamente y utilizarlos en situaciones de emergencia para más adelante, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, ya vendimos uno y tiramos este segundo a nuestro inventario, que sería nuestra máquina de escribir, ¿ya? El objetivo de esto es obtener los recursos para upgradear el maletín y tener al menos un upgrade de la sniper que acabamos de comprar, ¿ya? Al grabar continuamos y nos dirigimos con precaución para eliminar a uno de estos personajes. Abuelita. Esta abuelita tiene mucha resistencia, así que le metemos un cuchillo por los ojos, un escopetazo, un parry, un segundo round con una técnica CQC y finalizamos con cuchillo. Bien, esta señora es muy dura de roer, ¿no? Bien, por supuesto no nos olvidamos de equipar la mira telescópica para poder reducir a los ganados que se encuentran enfrente. Con este ya llevamos 2. Vamos al tercero, que se encuentra en la esquina izquierda. Bien, y otro que se encuentra un poquito más abajo. Bien, creo que solo nos faltaría uno, que sería... Pero no se olviden de recargar la sniper. Bien, eliminando el último, vamos a bajar a una velocidad considerable, ya que todos van a venir por nosotros. Bien, el baúl, por supuesto, perdón, el barril. Disparamos y continuamos. Disparamos nuevamente para retener mientras seguimos avanzando. Al quebrar la ventana, vamos directamente por la espalda de este caballero. Media vuelta. Evitamos que la abuelita entre por la ventana. Agarramos una flash. Luego abrimos este armario mientras rápidamente ingresamos a esta habitación para obtener una de las llaves que abren ciertos cajones. Bien,
subimos mientras dejamos que los ganados se queden abajo. Hacemos explotar esa dinamita en el caballero. Agarramos esta pieza de puzzle y luego tratamos de retirarnos de esta zona. No será algo fácil, ya que tenemos una conmoción importante generada. Bien, a este caballero, sin que se nos tire encima, lo retenemos con la escopeta. Ya saben, nuestra escopeta es nuestro seguro de vida, básicamente. Bien, seguimos avanzando y... cuidado con este caballero de la izquierda. Le disparamos mientras esquivamos el hacha. Cae la señora, esperamos, reventamos el barril. Avanzamos directamente a recoger este tesoro. Bueno, es un poco complicado calcular los tiempos, recoger ese tesoro, reventar el barril. Pero bueno, intenten hacerlo. Tiramos una segadora para girar la manivela con calma. Bien, media vuelta y nos retiramos. Vamos muy excelente hasta que el juego nos quiere jugar una mala pasada. Nos esperan desde la caída, obviamente nosotros sin poder hacer nada, pero caemos directamente a los brazos de ese personaje. Bueno, rápidamente salimos de la sección. Creo que a pesar de todo salió todo bastante bien. Así que no hay nada de qué alarmarse. Vamos a pensar ahora en el puzzle que tenemos que insertar en esta puerta. Básicamente 2 movimientos y comienzan a girar la palanca. Al abrir la puerta vamos a preparar nuestra pistola y apuntar hacia arriba. Bueno, si se dan cuenta, estamos viendo 2 tipos de tesoros, unos que son plateados y otros que son dorados. Voy a dejarlo bien claro en este apartado. Eso sucede porque la versión que tenemos nosotros del juego es la versión completa, o sea, la versión full o deluxe, ¿ya? Eso es un poco lo que no entiendo que hizo Capcom, que empieza a separar algunos ítems con la versión original, sin la versión deluxe o la versión completa. Deberían haber hecho otro tipo de cosas, algún tipo de DLC con customs o con ropa, atuendos, lo que ustedes quieran. Pero bueno, el tema es que tenemos el juego a full, así que esta guía un poco compende con la utilización de todos los tesoros del juego en su versión completa, ya para que dejar eso súper claro, ¿ya? La gente que no los tiene pues tendrá que optimizar un poco mejor los recursos. En realidad igual no es tanta la diferencia, porque tampoco nosotros es que recojamos todo de todo, pero de igual manera es importante y se genera una pequeña diferencia. Pero en este caso estamos considerando los tesoros de la versión completa. Bueno, aquí mucho cuidado, disparamos al tesoro que está encima y todas las secciones correspondientes como las trampas, tesoros, dar de baja a ese pozo para que poder insertar el tesoro encima de la tabla y no caiga dentro de él. Ya, al subir las escaleras nos vamos a encontrar con Dr. Salvador, así que apenas nos detecta, fíjense en el recorrido que vamos a hacer. Tranquilamente por la izquierda, sin desarmar esa trampa, esperamos que Dr. Salvador se enganche para poder pasar por el lateral. Pero, para variar, el juego nos quiere dar una mala pasada. No importa, vamos por la izquierda y pasamos de todos ellos. Nos agachamos sin desactivar esa trampa mientras obtenemos los recursos. Espera, ¿por qué no cae si le di perfectamente? Bueno, recogemos esta pólvora que nos cae del nido y arrancamos de todos los personajes que vienen tras nosotros. Una espinela, muy bien. Creo que es la primera del juego. Bien, aquí vamos a ingresar por la izquierda para intentar acuchillar a este caballero. En caso contrario, fíjense, le dan la espalda para que nos agarre y de esta forma le damos una voltereta hacia adelante y poder acuchillarlo sin utilizar más recursos. Sí, es una técnica muy rastrera, pero de todas formas muy funcional, ¿ya? En algunas instancias uno logra acuchillarlo rápidamente al entrar, pero en caso de que no, recuerden, denle la espalda para que te agarren y lo tiran rápidamente hacia adelante. Terminamos de agarrar estos recursos y ponemos la contraseña, la cual es hierba, tortuga y bebé.
No sé si es tortuga o cerdo la segunda. El segundo icono. Bien, esquivamos, le hacemos la 314 a esa plaga. Agarramos esta hierba roja y procedemos a ingresar nuestro puzzle final. Agarramos balas de pistola, tratamos de sacar inmediatamente esa palanca, la activamos para no perder tiempo, lo vamos a utilizar más adelante y damos por finalizado este capítulo al agarrar la llave. Accepted the gift. Pobre Leon. Pero al parecer nos salva alguien que hemos visto en el pasado, ¿no? A esa chica nosotros la conocemos. Traten de hacer memoria. Traten de hacer memoria. Si mal no me equivoco, es nuestra querida Ada Wong. Nos acompañó en Resident Evil 2. ¿Ya? Resident Evil 2, por supuesto. Bueno, hacemos una recapitulación de cuánto hemos tardado en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Aprovechamos de organizar nuestro inventario. Ya saben por qué, no lo voy a repetir. Se supone que están acompañándonos desde el comienzo. Bueno, aprovechamos de fabricar unas balas de escopeta, por supuesto. Bien, creo que con eso ya sería más o menos suficiente. Vamos a continuar con el capítulo número 3. No tomen en cuenta dónde es que yo guardo, ya que ustedes pueden guardar donde ustedes quieran. Recuerden que no hay ningún tipo de límite en la cantidad de saves que vayamos a utilizar. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Al parecer, Leon tiene muy malos recuerdos de Umbrella, por supuesto. Bueno, aquí a la derecha nos encontramos con un fiel amigo, un gran perrito que se quedó atascado, así que, ¿cómo no ayudar a un humilde animalito? Por supuesto, lo liberamos de ese gran sufrimiento. Take care of yourself, buddy. Bien, desinteresadamente nos vamos y ahora, si no me equivoco, vamos a volver al pueblo. Al pueblo principal, por supuesto, donde nos enfrentamos con todos los ganados, junto a Dr. Salvador. Si se fijan, vamos a ingresar desde la parte superior de una puerta que suele estar bloqueada. Así que, bueno, aquí vamos a apuntar a unos cuervos. Insisto, esto es una manía mía, no es necesario que lo hagan ustedes. Pero bueno. Vamos a rescatar un tesoro que tenemos acá, desactivando esta trampa previamente. Porque tenemos una llave que ya teníamos desde mucho antes. Bien, ahora vamos a preparar la pistola para tratar de darle al candado que se encuentra en esa cabaña. Curiosamente, antes no lo tenía, ahora sí. Al explotar esa torre vienen unos perros, así que rápidamente ingresamos, desactivamos esta trampa y preparamos la escopeta para sacarnos de encima a esa abuelita. Bueno,
Le damos a este caballero y avanzamos. Recuerden que ya tenemos la llave principal de este acceso que nos va a conectar directamente con la siguiente sección. Looteamos bien el área y continuamos. Bueno, aquí no es mucho lo que vamos a hacer con este mercader, ¿ya? Lo que tenemos que hacer acá es vender lo justo y necesario, ¿ya? En este caso, algunos tesoros a los cuales no sea necesario insertarle gemas. Hacemos diagrama anticipadamente de granadas cegadoras. Realmente tan pronto no la vamos a usar, pero como en este caso no tenemos una estrategia muy importante que hacer, como algún upgrade de algún arma, preferí gastarme la plata rápidamente en eso para que no se me tope con otras cosas que tenemos que hacer en el futuro, ¿ya? Por eso preferí upgradear el manual de granadas cegadoras. Bueno, aquí rápidamente agarramos los recursos de esta cabaña, hacemos un parry y en la conmoción agarramos el recurso de acá, salimos sin perder el tiempo y vamos a hacer una de las misiones que nos da el buhonero, o sea, el mercader, disculpen. Bien, al romper esos sellos ya está completada esa misión que les estoy comentando, así que vamos a pasar directamente a la iglesia. Al parecer está cerrada. Condor 1 to Roost. The church is sealed up. And baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1, out. Bien, aquí vamos a obtener unas piezas esenciales para poder obtener el ensamblaje que se coloca justamente en la puerta. Vamos al pasillo del final, agarramos este tesoro y un recurso de la izquierda. Traten de hacer más o menos lo que les estoy indicando, porque los recursos van a ser optimizados de cierta manera en que vamos a necesitar cada ítem que estamos sacando hasta este punto. Bien, preparamos nuestra sniper y comenzamos la caza por el lateral. Ese va a ser el único enemigo que vamos a dar de baja, ¿ya? No vamos a perder mucha munición. Esperamos que ese sujeto nos arroje el hacha para subir rápidamente haciendo un pequeño esquive. Pasamos de todos estos enemigos, mientras sube el último nosotros bajamos, preparando nuestra escopeta, ya que ellos vendrán hacia nosotros. Ahora con nuestra pistola desactivamos la trampa que tenemos enfrente para correr rápidamente, doblando hacia la derecha. Bien, cargamos nuestras armas. Vamos a aprovechar de fabricar una granada flash, ya que tenemos abundancia de recursos. Pues que sean dos. Ok, continuamos. Ahora, rápidamente, con la ayuda de una granada flash, vamos a arrojarlas a los cuervos. Ahora, con la ayuda de nuestra sniper, eliminamos al lobo que tenemos enfrente y, por supuesto, al de la izquierda. Bien. Aprovechamos de limpiar toda la sección. Y bueno, aquí rápidamente al romper la caja vamos a apuntar al tesoro que se encuentra acá arriba y a uno de los primeros sellos azules de esta sección. Ya, entonces vamos a avanzar rápidamente. Nos vamos a encontrar probablemente con un buhonero. Ah, se nos olvida este recurso que estamos dejando acá atrás.
Bien, aprovechamos de recoger todos estos barriles que nos van quedando. Y ahora lo que haremos va a ser, al cruzar esta puerta, recoger este cofre que tiene una pieza de puzzle. Ya no vamos a pescar a nuestro amigo el mercader, sino que vamos a pasar de él porque estamos contra el tiempo, ya, y esta visita aún no es necesaria. Nos vamos a dirigir a la zona donde se encuentra la gasolina, ya. ¿Gasolina para qué? La vamos a utilizar en el bote que tenemos acá abajo, justamente. Entonces vamos a irnos por este lado y al doblar a la derecha se va a quebrar el puente, lo cual va a hacer que caigamos rápidamente al lago. Nos escondemos rápidamente en este lateral para sorprender por la espalda a este gran torito. Recuerden que los toros, si tú los sorprendes por la espalda, toros o vaca, no sé cómo se llamen, al sorprenderlos por la espalda, el cuchillo les quita muchísima vida. Por lo tanto, es mucho más que dispararle con la escopeta o con el sniper. Lo mejor es hacerlo de forma sorpresiva. Bueno, después de este inoportuno golpe que nos dieron, avanzamos rápidamente, desactivamos esta trampa y bajamos. Ahora desde lo lejos apuntamos a este barril explosivo para sacarnos del frente al ganado que tenemos ahí. Disparamos a la distancia al candado para poder activar el acceso a esta puerta. Agarramos un huevo y la gasolina que estábamos buscando. Con nuestra escopeta sacamos del frente a la abuelita y al abuelito. Bien, seguimos avanzando rápidamente antes de que se comiencen a acumular los ganados y subimos las escaleras. Bien, aquí nos vamos a encontrar con uno que se va a anteponer justo enfrente de nosotros. Ya, le disparamos con la escopeta, luego para seguir desestabilizándolo, disparamos a la trampa y lo botamos hacia abajo, partiéndolo en dos con un escopetazo por la espalda. Bien, siempre con la escopeta equipada, seguimos avanzando rápidamente. ¡Wow! Sinceramente, yo le había disparado a ese caballero, pero no importa. Seguimos avanzando, no pasa nada. Parece que está bien enojado ese caballero. Nos sacamos a todos de encima y seguimos corriendo rápidamente para poder irnos lo antes posible de aquí. Ya estamos casi listos. Aún así, no vamos a perder tiempo, ni siquiera vamos a ir al buhonero. Aunque les recomiendo igual que podrían grabar acá. Si quieren se pueden ir y subir justamente por las escaleras y van a grabar donde el buhonero. Lo que es yo, vamos a lootear esta parte. Digamos estas dos mini bodegas. Preparamos nuestra pistola y vamos a obtener el segundo sello azul. Mucha atención en dónde se están encontrando los sellos. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a enfrentar al peor jefe del juego. No es por nada, pero este jefe siempre me pone en problemas, no importa en qué dificultad. La verdad es que no entiendo cuánta vida tiene, porque como que se regenerara, es una cosa curiosa. Bueno, en fin, si hay algo que no les puedo enseñar es en cómo enfrentar a este jefe. La verdad es que nunca me sale como lo espero. Pero bueno, considerando que el jefe del lago, al sumergirse en el agua, regenera su vida, no, digamos que me perjudica bastante ese tanteo, por decirlo de cierta manera, de cuánta vida le va quedando. Asimismo, si a eso le agrego que soy pésimo con la lanza, porque la precisión que tiene es tan mala que la verdad realmente para mí las cosas fáciles generalmente se me hacen muy difíciles y viceversa. Lo difícil se me hace fácil, curiosamente.
Lo que pasa es que con la lanza, la verdad, tiene como una precisión bien extraña. Nunca termino de acostumbrarme. Entonces, no me siento que estoy en mi terreno, básicamente. Pero bueno, lo haremos lo mejor posible. Fíjense que en el aire aún le pueden dar cuando va saltando. Justo cuando va saliendo, aquí preparamos la lanza y tratamos de darle 1 o 2 balazos. O 2 lanzazos, disculpen. Y bueno, los que más puedan. En este caso creo que alcanza a darle 2 o 3. De todas maneras, no pareciera que le hubiésemos hecho mucho daño. Bien, aquí comienza a ponerse un poco más agresivo y a moverse más rápido, así que hay que tener cuidado. Si se fijan, ya le hemos dado bastante. Yo creo que ya debería morir. Where'd you go? Tough son of a bitch. Ya cuando se empieza a mover de esta forma es porque está por morir. Pero resulta que justo en esta parte no... Nunca logro acertarle los lanzazos que corresponden. En realidad esta es como la parte que se me hace compleja. Ven, ahí le dimos 2, 3 y no muere. Efectivamente recupera vida constantemente porque le llegan lanzazos y efectivamente no muere, no terminamos con el combate. Pero bueno, ahí vamos, señores. En cualquier momento cae el pescadito y nos comemos una sardina. Por fin, señores, por fin. Bueno, no fue tan denigrante la batalla, pero al menos ahí vamos. Eso ha sido todo el capítulo, señores. 14 minutos con 49 segundos. Bien, nuestra respectiva recapitulación y comenzamos a organizar nuestro maletín. Todos los sprays los vamos a ir mandando al baúl o a la máquina de escribir para poder almacenarlos. Bien, continuamos. Aprovechamos de, por supuesto, guardar, pero obviamente, insisto, no se fijen donde yo guardo, no tiene ninguna relevancia, ya que no tenemos límite de saves.
sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. Ya Leon comenzó a sufrir los síntomas de la plaga. Creo haber perdido un par de horas después de una siestecita, ¿no? Bien. Ahora lo que haremos en este capítulo va a ser una recopilación de tesoros y de puros ítems importantes que vamos a ir obteniendo. Ya es muy importante porque los upgrades que vamos a tener después de eso van a ser un poco costosos, así que es importante que sigan al pie de la letra el recorrido. Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Bien, al salir de acá vamos a obtener este barril. Si no me equivoco, un barril más de ítems acá al fondo. Y por supuesto una planta roja que está también en esta sección. Que sería esta que se encuentra aquí. Vamos muy bien y muy sobrados de recursos. Bien, aquí nos vamos a encontrar con la primera plaga fase 2. Así que mucho cuidado, preparamos la escopeta y ahí va. Evidentemente la esquivamos por la derecha, disparamos para retener a este caballero que inmediatamente se transforma en plaga. Yo sugiero más bien dispararle a los pies. Del pecho para arriba siempre se transforma en plaga, así que traten de evitar o pongan mucha atención donde disparan. Bien, con la finalidad de poder activar la cinemática, vamos a hacer clic directamente en esta estatua. Solo por efectos de activar la cinemática, ¿ya? Ahora acá en la salida nos vamos a encontrar con una llave muy particular que nos va a ayudar a abrir muchos cofres que se encuentran esparcidos por el escenario, que por supuesto vamos a obtener muchísimo provecho de ellos. Bien, aquí tenemos la misión de la perca americana que se encuentra justamente a la salida de esta cueva, la cual les voy a indicar a continuación. Justamente esta. Recuerden, yo soy muy malo con la lanza, así que el jefe más difícil del juego, ya lo saben, para Ride Speed es el jefe del lago. Bien, agarramos la perca, ya vamos a mandar, no se impresionen porque esta es un arma que no vamos a utilizar, la vamos a mandar al baúl junto con la pistola. Sí señores, la pistola. Nos vamos a quedar con la pura escopeta, porque no queremos eliminar nada de los ítems que tenemos en nuestra maleta, ¿ya? Y vamos a ir recogiendo muchísimas cosas, así que atención con la gestión de recursos en esta sección. Aquí tenemos muchísimos huevos de gallina que vamos a ir obteniendo junto con el huevo de oro. Para obtener una de las recompensas que nos dan el mercader. O sea, ya tenemos dos, el huevo y la perca. Mucha atención. Y fíjense en el recorrido que nosotros vamos a ir haciendo, porque es muy importante por el tema de gestión de tiempos, ¿ya? Ahora obtenemos aquí una segunda pieza de puzzle. Bueno, atención con los puzzles, insisto. Deben anotarlos todos en una libreta para no estar perdiendo el tiempo en su verdadero gameplay. Así que, por favor,
tengan todo preparado de antes y no estén perdiendo el tiempo, porque esos segundos podemos utilizarlos en otras cosas. Bien, agarramos esta gema y salimos inmediatamente por esta reja. Ahora acá al fondo del pasillo encontramos un armario donde nos encontramos generalmente algunos recursos. En este caso, balas de pistola. Reventamos este barril y nos vamos. Bien, al salir de aquí nos vamos a dirigir al barco que se encuentra en centro del lago. ¿Qué vamos a obtener aquí? Básicamente unos barriles y un tesoro muy peculiar. En este caso no es tesoro, sino que es bueno, ese sí es un tesoro, sí. Mediocre, pero un tesoro. Y me refiero a lo que es esta arma, que sería la Red 9. ¿Ya? Un arma que vamos a utilizar al menos un par de capítulos, porque no deja de ser una excelente pistola. Bien. Ahora, si se dan cuenta, por eso envié la pistola al baúl, porque evidentemente íbamos a recoger la de acá, y no se justifica tener las dos pistolas, por supuesto. Insisto, fíjense en el recorrido, porque la optimización de tiempos es muy importante en este capítulo, porque nos podemos perder fácilmente y tener 45 minutos en este capítulo, cosa que no sería un lujo que nos pudiéramos permitir. Al bajarnos del barco, disparamos al tesoro, por supuesto. Vamos por estos barriles y rápidamente ponemos la llave en este cofre. Bien, tenemos dos tesoros en esta pura sección: el del cofre y la gema Alejandrita, que por supuesto se puede ensamblar en nuestros tesoros ya obtenidos. Bien, aquí rápidamente a la derecha, esta parte digamos que es un poco más complicada. Ya desde aquí en adelante, estas dos islas que vamos a aterrizar son las más complicadas. Pasando esto, ya digamos que salieron de todo lo más difícil de la sección. Así que, bueno, continuamos, vamos por estos barriles. Y desde lejos vamos a tratar de reventar la caja para que este caballero no nos sorprenda. Vamos a mandar, yo creo que el cuchillo, que ya está roto. El cuchillo está roto, no se justifica tenerlo acá, así que yo creo que sí, definitivamente. Mandarlo directamente a almacenar. Bien, obtenemos la segadora, continuamos. Reventamos la dinamita para sacarnos a los dos enemigos de forma simultánea. Obtenemos la pólvora, reventamos el barril, rápidamente avanzamos sin que nos dé ese sujeto. Y ahora vamos a correr rápidamente, pasando de todos los enemigos que se encuentran a nuestras espaldas. Una vez que ese ganado tire el hacha por enfrente, le hacemos un pequeño esquive y pasamos de él. Dos barriles más y por supuesto subimos las escaleras. Ok. Segundo puzzle, error, de nuevo. Es un triángulo invertido, así que esto nos va a dar la segunda pieza de puzzle. Ahora, para retener a este caballero, le disparamos un escopetazo y, como somos ambiciosos, disparamos a ese tesoro que se encuentra en la parte superior. Rápidamente obtenemos la hierba que tenemos en esa sección y corremos rápidamente. ¿Ya? Pasamos de todos esos ganados, disparamos a este último que tenía pinta de jugarnos una mala pasada y nos vamos. Bien, al subirnos al bote, pero antes obviamente vamos a ensamblar
2 piezas de puzzle ya que queda el paso, o sea, no nos vamos a devolver a esto. Entonces, como está en la pasada, vamos a colocarlas precisamente ahora. Mucho cuidado con esto, que es importante pasar a insertar las piezas de puzzle, porque hay gente que se le olvida y una vez intenta avanzar tiene que retroceder y pierde muchos minutos. Creo haberme pasado en alguna oportunidad en una partida en profesional y fue lo peor, chicos, se lo puedo asegurar. Bueno, seguimos avanzando y como les prometí, vamos a la segunda sección más difícil y un poco ambiciosa, pero chicos, vale la pena, les prometo que vale la pena. Derecho, vamos en esta dirección. No sé si se acuerdan o ya están haciendo memoria. Es donde finalizamos el capítulo número 1. Justamente ahí dejamos algunas cosas pendientes, las cuales vamos a ver a continuación. Bien, continuamos con el sigilo. Pasamos de este caballero por la espalda. Por supuesto, le damos de baja. Y aquí con mucho cuidado vamos a ir al tesoro que se encuentra acá al final, ya que tenemos ya la llave adecuada. En su oportunidad no podíamos obtener. Y ahora creo haber dejado una jarra con una gema o algún tesoro que se encontraba justo acá, así que voy despacio porque el ganado que se encuentra atrás nos puede sorprender. Justamente, si no me equivoco, por acá es aquí. Rápidamente agarramos y efectivamente era un zafiro. Bien, ahora ingresamos con la llave nueva a esta sección donde vamos a seguir encontrando elementos importantes. Una espinela, pólvora lateral y subimos las escaleras. Bien, ¿qué encontramos acá? Una hierba y una llave que vamos a obtener en esta carretilla del final. Una vez obtenido todos estos ítems, nos podemos retirar. Si se fijan, esa chica que está en ese ataúd o en esa superficie es la chica del inicio del juego donde le estaban haciendo el ritual. Así que para los que prestan atención, ahí tienen un pequeño detalle. Bueno, esta animación del perro vamos a pasarla con una segadora y no vamos a matar a nadie. Aquí, chicos, no vamos a perder el tiempo. Esquivamos de manera sublime cada uno de los saltos, hachazos y todo lo que venga a por nosotros. Bien, si se fijan, esa animación del perro puede salir en dos secciones. Una en la que acabamos de ver y la segunda en la entrada de la iglesia cuando vayamos a poner nuestra pieza que ensambla justo en la puerta que nos da acceso. Como ya nos salió acá, ya no nos va a salir en la parte de la iglesia, cosa que vamos a utilizar a nuestro favor. Bueno, ahora, muy importante, ¿se acuerdan esta sección donde estaba lleno de ganados, lleno de enemigos y una zona muy caótica? Bien, dejamos muchos ítems en esta sección. Por lo tanto, ahora que todo está mucho más calmado, vamos a saquear completamente esta área. Tómense su tiempo, si es necesario 5, 6 minutos aquí, por favor, tómense los que valen completamente la pena, esos minutos. Así que, bueno, con mucha calma obtenemos todos los recursos. Ahora, no se vayan al exceso y obviamente háganlo rápido dentro de sus posibilidades. Pero a lo que me refiero es que es muy necesario y vale mucho la pena quedárnoslo con todo. Pongan mucha atención. Hemos capturado nuestro tercer sello azul. Creo que nos quedan 2, si no me equivoco.
Miento, disculpen, era el cuarto. El cuarto sello azul porque habían 2 seguidos. Disculpen. Sería el cuarto. O sea, que solo nos está quedando el último sello azul básicamente. ¿Ya? Si se fijan, estoy recogiendo las serpientes que se encuentran en el lago. ¿Ya? Porque una de las misiones del mercader es poder vender. Este sería nuestro último, ¿ven? Efectivamente era el cuarto en ese momento. Bien, entonces como les digo, ya tenemos 4. Creo que ya habíamos vendido una, así que nos faltaría vender 2 o 3 más. No recuerdo si eran 3 o 4, pero en definitiva ya las tenemos. Bien, recogemos nuestra última pieza de puzzle que vamos a ensamblar justamente a la salida de esta zona. Imagínense, una quinta serpiente. Otra llave, otra caja. Y nos retiramos inmediatamente de aquí. Ya creo que ya hemos saqueado completamente el primer nivel. Ya acá arriba no queda mucho, así que... bueno, no nos podemos quejar. Nos ha ido bastante bien en este looting. Ok, sin más que recoger, nos podemos retirar tranquilamente de esta sección. Bien, como les prometí, ya tenemos todas las piezas de puzzle para poder insertarlas a continuación. Bien, son exactamente 3 hexágonos, de los cuales para poder ensamblar el puzzle serían 2 movimientos de la derecha, 2 movimientos de la izquierda y un movimiento en la superior, en la parte superior. De esta manera obtenemos este ídolo de trabado. Bien. Ya con esto tenemos casi todo lo que necesariamente vamos a necesitar para poder upgradear nuestras armas. Lo último ya lo obtenemos aquí mismo, que está en la misma zona de combate. ¿Se acuerdan que aquí teníamos uno de los cofres que no podíamos abrir? Pues ahora ya tenemos la llave, así que básicamente lo obtenemos sin ningún esfuerzo para poder vendérselo al mercader. Y finalmente, antes de pasar al mercader, vamos a bajar al piso que viene a continuación, porque se nos está quedando algo más o menos fundamental. En este armario vamos a encontrar básicamente un tesorito. Un reloj que se puede vender más o menos a 10.000 pesetas, 12.000 pesetas, no recuerdo bien, pero todo suma. Bien, ahora necesito que se den un tiempo y asimismo me den un tiempo a mí, porque lo necesitamos para poder organizar todo lo que hemos obtenido en el transcurso del capítulo. Bien, ensamblando nuestras gemas, evidentemente no vamos a poder ensamblar todo, así que probablemente al menos este collar ornamentado lo vamos a seguir almacenándolo sin venderlo hasta el momento. Bien, imagínense, 2 misiones consecutivas, vendemos los tesoros que sean factibles vender, fíjense bien, los que ya estén terminados, y ahora los de la misión secundaria, que sería el huevo de gallina, la perca gigante, y en este caso nos están faltando 3 serpientes más para completar la misión. Con eso ya tendríamos 3 misiones más que tenemos completadas. Sí, fíjense que la pistola básica también no la vamos a utilizar más. Nos vamos a inclinar netamente por la Red 9. Excelente, imagínense 26 espinelas al hilo.
Bueno, vamos a rescatar las armas que teníamos almacenadas. Pero antes vamos a upgradear el maletín. Porque si hay algo que necesitamos en esta run es muchísimo espacio. Bien, como les decía, vamos a rescatar las armas que tenemos en el maletín. O sea, disculpen, en la máquina o en el baúl, como le quieran llamar, para poder almacenarlas en nuestra maleta y continuar nuestro capítulo de la manera más eficiente posible. Equipamos la mira sniper a nuestra arma y por supuesto ahora fíjense en los upgrades que vamos a necesitar. Lo más esencial es tener nuestra sniper a tope y nuestra Red 9. Ya con eso, y asegúrense de que el cuchillo esté completamente reparado, estaríamos básicamente preparados al combate que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? El gigante. Bien, guardamos partida y rápidamente continuamos con nuestra aventura. Aprovechamos de organizar nuestras armas. Y aquí, mucho cuidado, no salgan bruscamente porque al tiro les va a aparecer la cinemática del gigante. Bien inclinados hacia la izquierda, entran a esta caseta y obtienen todos los recursos de acá. Ahora preparamos una granada y recién podemos aventarnos al siguiente combate. Bueno, yo les dije, el único jefe el cual era débil era el jefe del lago. Ahora todo lo demás, que supuestamente es más difícil, para Riot Speed es más fácil. Así que aquí sí los puedo ayudar con confianza, chicos. Esta es la estrategia que vamos a seguir a continuación. Mucha atención. Como tenemos la granada preparada, va a ser lo primero que vamos a lanzar para desestabilizar al gigante. Y rápidamente con la sniper le damos en la cabeza unos 3 o 2 balazos. Y corremos al lateral derecho porque viene muy rápido hacia nosotros. Ahora terminamos de matarlo con 2 más. Al salirle la plaga le tratamos de dar 1 o 2 balazos más. Lo cual produce que caiga a piso para poder darle la gracia final. Bueno, el juego nos trolea, así que se lo damos una vez que se para. Y miren quién ha llegado, nuestro amigo. El perrito que salvamos en la casa de Méndez. Pero ¿qué está pasando, señores? Eso no le puede pasar a Riot Speed. Pero bueno, vamos a protegernos en esta cabaña y aprovechamos de, esta caseta, y aprovechamos de lootearla completamente, así no perdemos tiempo al finalizar el combate. Oye, gigante, que te calmes un poco, que este combate ya acabó. Le tiramos una granada y en la desestabilización empezamos con la sniper. No nos quedan muchas balas, así que vamos a tratar de aprovecharlas al máximo, ¿vale? En este caso toda la atención va al perro, por lo tanto tenemos que aprovecharnos de eso para poder darle directamente en la cara. Bueno, sin fallar balas, por supuesto. Al salirle la plaga, vamos a tirar una granada cegadora inmediatamente. Eso le pega muchísimo daño. Va nuestro perro, le muerde el talón de Aquiles, y el gigante es donde empieza a enojarse con el pobre perrito y se va con todas. Pobre perro, pero él es más rápido y nosotros nos preparamos, no con la sniper sino con la Red 9 que tenemos a tope. Le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balazos. 8 ya hubiesen sido demasiados. Seguimos avanzando. Flash. Preparamos la sniper. Esquivamos. Y por supuesto, el combate debiese terminar. Hasta luego. Eso ha sido todo. Gracias a nuestro amigo, por supuesto, el combate se nos hizo muy sencillo. A pesar de que nos agarraron, pero no importa, hay que cometer esos errores,
ya que Get to that church. soy humano igual que ustedes, chicos, todos nos podemos equivocar. Lo importante es seguir una estrategia consistente y poder brindarles la mejor de las estrategias. Pero esperen, antes de irnos, no me quedo sin darle las gracias a mi amigo el perrito. Bien, recogemos algunas balas que nos iban quedando. Lo bueno de que como nosotros recogimos en combate todos los recursos de esas casetas, no tuvimos que devolvernos y empezar a saquearlas una vez finalizado el combate. Hicimos todo dentro del combate, así que creo que salió completamente satisfactorio esa sección. Bien, nos quedamos con estos barriles y ahora sí podemos entrar a esta caseta de la derecha. Cuidado con esta cobra o vibra. Y ahora preparamos nuestra sniper, que nos va a aparecer el lobito que supuestamente nos iba a dar una cinemática, pero como ya nos apareció, nos aprovechamos de eso y como no tiene plaga, de un balazo cae. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! Bien, insertamos nuestra pieza de la puerta para poder ingresar, por supuesto. Y ya ahora, esto es ya el final de nuestro capítulo. Capítulo número 4. Ashley Graham. I'm here to Bien, help. esta munición de subfusil la verdad es que no la vamos a usar hasta en bastante tiempo. Así que lo más probable es que la vendamos. Bien, con el dial azul nos dirigimos rápidamente a este altar para poder ingresar el puzzle de a continuación. Bien, voy a partir por el verde. Fíjense bien en los movimientos que realizo. Ahora vamos por el azul y finalmente el rojo. Muy fácil, señores. Recuerden, fíjense bien en los puzzles para no perder el tiempo de gameplay real. Bien, la mayoría se preguntará, ¿y para qué recoge esas flechas Riot Speed si nadie ocupa esa arma mala? Bueno, la verdad es que la gracia de este run es enseñarles, precisamente enseñarles que nada es malo si está bien utilizado, señores. Nada es malo. Les voy a demostrar la correcta administración de recursos, de la cual vamos a salir completamente beneficiados. Así que esas flechas no me las tocan y las permanecemos guardadas, ¿ok? Wow, nos encontramos finalmente con la hija del presidente. Al parecer está transformada o ya tiene la plaga, porque está muy agresiva la chica, necesita consolación. Bueno, creo que no salió muy bien. No salió muy bien. Bueno, hablando en serio, debe haber estado muchas horas encerrada, por lo tanto, evidentemente los sustos, la depresión y la ansiedad la tenían con ese carácter y esa reacción, por supuesto. Deliver unto them salvation. Eso ha sido todo el capítulo número 4. Recapitulación de lo que ha sido el tiempo de cada uno. Más o menos para que vayan teniendo un margen. En líneas generales, no pueden demorarse más de 1 o 2 minutos adicionales a todos los tiempos que hemos mostrado hasta ahora entre capítulos. Y por supuesto, ese es el margen para los capítulos ya futuros. Si demoran más, deben repetir. Your father trusts me, and I need you to trust me too, and do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon.
Bien, damos inicio al capítulo número 5. A la izquierda hacemos que Ashley Graham, por supuesto, suba las escaleras y en el intertanto vamos rápidamente a obtener una de las gemas o tesoros que tenemos en la siguiente habitación. Bueno, recogemos el tesoro y aprovecho de decir que los diamantes amarillos al venderlos nos dan muchísimo dinero al ensamblarlos en tesoros. Inclusive venderlos por sí mismos nos dan 7000 pesetas. Bien, reventamos este barril donde obtenemos minas explosivas. Sí, señores, las vamos a utilizar, así que no las vendan. Bien, rápidamente bajamos por la ventana para poder escaparnos de los ganados. No way. It's okay, I've got you. Hey, trust me. Bien, tratamos de organizar nuestra maleta. Lamentablemente tuvimos que deshacernos de ese recurso, pero la verdad es que ya tenemos demasiado. De todas formas, aquí es donde vamos a empezar a comenzar a perder algunos recursos, ya, porque las secciones se ponen un poco más densas. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. Bien, aquí tienen que poner muchísima atención a los pasos que le voy a dar. Por la espalda vamos a agarrar a esta señora. Y fíjense en los ganados que están a la derecha subiendo las escaleras de la iglesia. Preparamos una granada para desestabilizarlos. Y rápidamente con la escopeta le disparamos en los pies para poder correr rápidamente e irnos de esta sección. Bien, ahora acá vamos a neutralizarlos con una granada secadora disparando ambiciosamente al tesoro de la parte superior. Nos retiramos, tratamos de darle los pies a este caballero que se nos puede tirar encima. Al parecer fallamos, pero no importa, seguimos. Y Ashley viene tras nosotros, así que todo sale bastante bien. Corremos rápidamente. Y bueno, aquí tenemos 2 barriles que vamos a obtener. Pasamos del bubonero porque la verdad no hay nada útil que hacer. Con el último ya hicimos los upgrades necesarios. Y este no nos va a generar mayor cambio. Saliendo de aquí a la derecha obtenemos este barril y, muy importante, bajamos por el pozo. Con este movimiento vamos a ahorrar muchísimos recursos. Aparte que aquí también tenemos como 4 barriles aproximadamente que nos van a dar algo de recursos. Pólvoras y balas de sniper. Suficiente. Bien, aquí rápidamente, tratando de pasar desapercibido por la espalda de esta señora, vamos a quitarle la vida para poder continuar a la casa de Méndez. Y se preguntarán, ¿para qué va a ir Brightspeed a la casa de Méndez? Bueno, la verdad es que tenemos un tesoro que recoger. Y la ambición nos corrompe, así que vamos a ir a por él inmediatamente. Si quieren se lo pueden saltar, pero es que la verdad, los upgrades que les digo que tienen que hacer son necesarios para que pasen con holgura este juego. Pero ahí ustedes van viendo, por ejemplo, si están muy atrasados de tiempo hasta este punto, quizás este puede ser uno de los tesoros que puedan omitir. Ojo con eso. Si están más o menos dentro de los tiempos que figura en pantalla, en este caso pues pueden tomarse el lujo de ir por este tesoro, porque por supuesto nos va a dar
muchísimos beneficios. Pero tampoco es tan esencial, ojo. ¿Ya? Así que es uno de los tesoros que podríamos omitir si estamos muy atrasados de tiempo, ya que a este punto tampoco nos conviene partir de nuevo nuestra partida, ¿ya? Digo yo, por ejemplo, echar a la basura la partida, partir de nuevo para poder obtener este tesoro, pues no vale la pena, la verdad. Así que si no pueden darse el lujo de ir por él, pasen de él completamente y continúen. En el fondo, lo que viene a continuación va a ser una mejor organización y obtención de las últimas gemas y misiones secundarias, ¿ya? Porque tenemos que eliminar al lobo salvaje, que es muy salvaje, por cierto. Tiene muchísima vida. Bien, antes de eso, sugiero guardar la partida, así que les muestro la pantalla de 6, por supuesto. Y vamos al meollo del asunto. Creo que ya se ha pronunciado. Bueno, aprovecho de comentarles de que si han llegado hasta aquí, estoy muy orgulloso de ustedes. Porque quiere decir que pertenecen a este gran canal y por supuesto lo están pasando muy bien con nosotros. Bueno, ya saben, si me quieren agradecer, por supuesto, suscríbanse al canal. Bueno, volviendo en materia, apuntamos directamente con nuestra sniper y le damos entre 3 balazos para posteriormente... Preparamos una granada. En la explosión tratamos de seguir dándole en la cabeza unas 2 o 3 balazos más. Y bueno, ya cuando llega el toro, básicamente tenemos que salir corriendo, preparar una granada y que explote todo junto mientras le damos en la cabeza un par de balazos más. Salimos de esta plaga y creo que nos está quedando el puro toro, porque el perro ya fue eliminado con la explosión de... ¡Wow! ¡Qué increíble esquive, Leon! ¡Qué increíble esquive, señores! Bien, ahora con la escopeta pasamos de estos ganados. Aunque estamos un poco cortos de balas, pero hasta el momento está saliendo bastante bien. Bien, nos damos la vuelta para poder sorprenderlos por el lateral e interceptarnos con el enemigo para quitarles a Ashley, ya que recuerden, nosotros no tenemos ningún ítem bonus, ni armadura, ni orejas de conejito, ni de gatito, ni nada, así que tenemos que ingeniárnosla para que todo salga de forma correcta. Recuérdense que esta run no va a utilizar nada de esos ítems. La idea es pasarlo de forma normal y que con ayuda de esta run ustedes puedan obtener todos esos ítems que les dan muchos beneficios a su partida. Bien, creo que eso sería todo. Hemos eliminado básicamente a todos los enemigos de esta parte. Así que creo que ha salido de lujo esta parte. Mientras subimos a Ashley por aquí, vamos a recorrer qué cosa nos ha quedado en el suelo o en el piso, en los alrededores, porque la idea es no dejar nada. Desde ya les digo, desde aquí veo algo. Desde aquí veo algo. Bueno, qué miserable, 400 pesetas, pero así todo nos la llevamos. Sería como lo único que ha quedado, ¿no? Bien, recogemos este tesoro, los barriles laterales y continuamos. Por acá es útil subir por esta cabaña, ya que podemos sorprenderlos desde las alturas. Preparamos nuestra Red 9 para un poco neutralizar a este enemigo. Ah, le salió plaga. Oh no. Bueno, intentamos eficientemente con el parry. Creo que es mejor con la sniper desde la altura darle a estos enemigos, ¿vale? No lo hagan con la Red 9. Pero bueno, de todas maneras salió de manera satisfactoria el escape.
Bien, abriendo esta puerta vamos a ir por segunda vez a esta sección donde se encontraba el Torito y por supuesto donde hicimos la misión secundaria de los sellos azules. Vamos por este barril y a continuación sigilosamente tratamos de eliminar sigiloso las pelotas. Vamos a avanzar a los Solid Snake, o sea, de manera sigilosa con brutalidad, porque en el fondo Solid Snake es un equilibrio de ambas. Para los que se preguntan qué demonios habla Riot Speed, tranquilos, son referencias a Metal Gear Solid. Pasamos del Torito porque tenemos que recoger el cofre que se encuentra aquí. Para que no nos dispare ese enemigo o no nos sorprenda con algún golpe. Iba a decir que le disparaban con la escopeta, pero nos sorprendió el toro. El toro quedó muy enojado con nosotros. Así que no nos dio el enemigo que le disparamos con la escopeta, pero en su defecto Nos dio un martillazo el toro. No pasa nada, se lleva a Ashley, mantengan la calma, desde las alturas preparan una segadora y como dice Leon, It's gonna be right. todo va a estar perfecto para nosotros, así que todo va a estar bien, todo va a salir bien. Bien, no pescamos nada porque ya salvamos a Ashley, dejemos que llore. Preocúpense de insertar las gemas necesarias y por supuesto vender de manera eficiente los tesoros al mercader. ¿Qué es lo que vamos a upgradear en este momento? Pues ya lo veremos. Aproximadamente vamos a hacer unos 90.000 pesos, casi 100. Reparamos el cuchillo y la escopeta es muy esencial, muy esencial en esta sección. Por lo tanto, hemos decidido que vamos a upgradearla a tope. Si se fijan, tenemos ya la Sniper, la escopeta y la Red 9 en su máximo upgrade. Bueno, la escopeta y la Sniper básicamente. La Red 9 todavía le falta un par, pero de igual manera el daño está upgradeado a tope, así que vamos bastante bien. Aquí sigilosamente me moví en esa parte porque nos podríamos encontrar con un toro y recuerden que si los sorprendemos por la espalda con un cuchillo lo eliminamos de forma inmediata y eso podría ser una gema más. Bien, hemos llegado a la cabaña donde nos espera Luis Serra. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. ¿Por qué todos están pesados con Luis? Name's Luis. Ya sabemos que trabajó en Umbrella, pero bueno, All have names. Now, evidentemente sí parece un buen who sujeto. are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Bueno, la acción creo que continúa, así que aquí es donde preparamos nuestra escena de combate. Y bueno, también pongan atención a los procedimientos que va a tomar Riot Speed para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. Okay, Bien, it's game time. básicamente lo más importante aquí es ganar estos primeros segundos para poder obtener todos, escúchenme bien, todos los recursos de la cabaña. No pesquen absolutamente nada, a esta misma velocidad que yo, recogen todo, absolutamente todo. Créanme que el tiempo está justamente calculado para que lo hagan de esta manera. Al bajar preparamos nuestra Red 9 para reventar el barril que se encuentra en el exterior. Excelente. Ganado retenido, nos vamos a la ventana de la parte del fondo. De la parte del fondo disparamos a esa señora, a ese caballero y ponemos nuestra primera tabla. Como tenemos a los ganados cerca, los retenemos con la escopeta y la sniper. Procuren no fallar las balas, que obviamente son sagradas y son muy escasas.
Nunca desaprovechen la oportunidad de enterrarles el cuchillo por la espalda. Bien, rápidamente cargamos y reventamos algunos cuerpos. Hay que poner muchísima atención a los flancos por los cuales salen los enemigos. Pero ya sabemos que el de la izquierda está bloqueado porque rápidamente pusimos las tablas. Por lo tanto sabemos que vienen desde un frente. Tratamos de controlar con la escopeta, recogemos la tabla y sellamos el segundo frente. No pasa nada, nos hicieron una combinación de antorchazo, combo en el hocico y agarre. No pasa nada, le hacemos voltereta hacia adelante, le enterramos el cuchillo y como están todos acumulados, una granada. Perfecto, eliminamos 4 o 5 enemigos con ese solo movimiento. Ahora muchísima atención, vamos a tratar de craftear algunas balas de sniper, ya, porque ya no nos quedan casi y tenemos que tener la consistencia suficiente para continuar con este combate. Bien, también nos alcanza para balas de escopeta, así que creo que es completamente necesario. Cargamos nuestra escopeta, recogemos nuestra tercera tabla, disculpen, y sellamos la última fuga de ganados. Así que ya no pueden ingresar más, al menos por las ventanas. En cualquier momento llegan con la escalera en la parte superior. Excelente. Creo que los tiempos van bastante bien. Ok, es aquí donde va a bajar uno por la chimenea y lo sorprendemos por la espalda. Reventamos al segundo con la escopeta y creo que nos quedan 3. Con 3 kills más, básicamente llegaría el toro con el mazo. Así que, o el martillo, como le quieran llamar. Así que rápidamente eliminamos los últimos 3. Recuerden que al llegar los ganados con las escaleras solo necesitaríamos 5 kills, donde llevamos 3. 1. Creo que la cosa se está complicando. Mejor los voy a bordear y ganar un poco de espacio. Bien, con la sniper arriesgadamente matamos los últimos 2 y 3. Creo que en cualquier... Exactamente llegó el torito o la vaca, como le llamen. Aún no identifico qué animal es ese sujeto. Bien, balazo en la cara, unos 2, y luego corren rápidamente por el lateral, tratan de ganar espacio. Él mismo va a tratar de eliminarlos con ese movimiento. Desde la altura, con una granada, lo desestabilizamos y con el sniper finalizamos el trabajo. Al caer recogemos la gema. Bueno, le hacemos un parry a este caballero. Pero oigan, ¿qué pasó con mi gema? La cinemática me estafó, señores. No puede ser. Por favor, que no les pase lo mismo. La gema tienen que recogerla. Pero increíble, señores, cómo se nos queda la gema ahí tirada. Esos 2 ganados nos obstaculizaron la pasada y no nos dejaron obtenerla. Qué problema, qué problema. Pero no pasa nada, señores. Ustedes no cometan ese error, por supuesto. Creo que ya está haciendo efecto la plaga. Ashley, is this the first time you've coughed up blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called plaga. Okay, you saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This. Qué increíble. Recuerden que Lewis trabajó para Umbrella, por lo tanto tiene mucho conocimiento de lo que son las plagas, las armas biológicas y todo lo que respecta a ese tema.
It is possible to remove it. Qué grande Luis, tiene habilidades en combate y al sí mismo, All you need is some know-how. Oh yeah. como les digo, tiene grandes habilidades en combate y asimismo mucho conocimiento. No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Sí, Luis, ya te ganaste nuestra confianza, así que vamos, Leon. Excelente, estás con nosotros. Great. We're partners then. Hey, why are you No time for any questions. The clock is ticking. why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. Qué grande Luis, qué grande Luis. Ya tiene mis respetos, mi cariño, por supuesto. Bueno, eso ha sido el capítulo número 5. Así que vamos a hacer un resumen de lo que hemos tardado hasta ahora. 13 minutos, 11 minutos 49, 14 49, 25 45 y 18 minutos 17 el quinto capítulo. Como ya es de costumbre, organizamos nuestro inventario. No hay mucho que hacer realmente. Pero bueno, continuamos. Entonces, vamos con el capítulo número 6. Ya tenemos a Luis Cera, por supuesto. Seguramente va a pedir cigarros. Lo tengo más o menos en la mira. Hey, got a smoke? I do. The kind you like. Efectivamente, efectivamente. Fortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Ida. Okay then. I'll go get it now, how about that? And I do have something else I need to get too. Bueno, volviendo en materia, aprovecho para comentarles que... This is Roost. I've got some Un bad momento. news, Condor One. Un momento. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor 1, out. Como les decía, aprovecho para comentarles que las flechas que teníamos guardando desde el capítulo número 4, por supuesto, ahora en este capítulo vamos a empezar a utilizarlas. Yo sé que se están riendo de nosotros, pero, de verdad que ahora vamos a darles utilidad. Así que primero looteamos el área, antes de ir a hablar con nuestro querido amigo, el mercader. Aprovechamos de organizar nuestros tesoros, por supuesto. ¿Qué sería nuestra lágrima de índigo? No mucho, la verdad, pero algo es algo. Vendemos las balas de TMP, por supuesto. Y, ojo, también la escopeta. Aprovechamos de canjear una máscara para ensamblar gemas, unas pólvoras que nos van a ser de bastante utilidad. Bueno, ahora sí organizamos el tesoro recién adquirido. Le ponemos las gemas correspondientes para poder realizar la transacción que les voy a mostrar a continuación. Bien, vamos a grabar, por supuesto. Entonces, como les decía, acá es muy fundamental. Bueno, primero vendemos los sprites y como les digo, es muy fundamental comprar una escopeta antidisturbios y la pistola de dardos, como les prometí. Los respectivos diagramas para hacer las minas y las mismas flechas.
Y por supuesto, upgradeamos los primeros 3 niveles al máximo. Mucha atención aquí. Ganamos tiempo recargándola. Y ahora hay que hacerlo con mucho cuidado esta sección. Por la espalda, siempre por la espalda. Un abuelito menos, un abuelito menos. Esperamos que este sujeto se dé vuelta para poder realizar la misma acción. Bien, subiendo al segundo nivel, vamos a encontrarnos con un tesoro, el cual es muy fácil de adquirir. Preparamos nuestra sniper para poder dar de baja al sujeto del primer nivel. Inmediatamente subimos para apuntar a la señora del fondo y a la señora que está en la esquina izquierda. Bien, ahora seguramente nos van a pillar. Vamos a ganar un poco de distancia, tratar de derribarlos desde esta perspectiva. Recuerden que cuando los enemigos están en fila le damos simultáneamente. Bueno, creo que estábamos muy concentrados. Ganamos un poco de espacio y vamos a dar una demostración de cómo dar... Bueno, así no, señores. Después recogemos esa flecha, pero básicamente esto es para el torito. Lo destabilizamos y empezamos a dispararle en la cabeza. Fácilmente ya ha caído. Terminamos el trabajo. Y cayó la plaga. Ya lo que queda es muy sencillo, así que aprovechamos de eliminarlos a todos para poder quedarnos con el área y poder lootear fácilmente. Bien, entonces comenzamos a recoger todo lo que nos dejaron los enemigos, incluyendo los dardos metálicos que disparamos erróneamente. Desde aquí rompemos la caja y apuntamos a la trampa del suelo. Bueno, en estas casetas no se olviden de adquirir todos los recursos que se encuentran en ellas. Ahora cuidado en el piso con las trampas. Vayan con mucho cuidado. Se nos queda la última aquí a la izquierda. Bien, hemos pasado la primera área del capítulo 6. Un escopetazo a este caballero y a su plaga. No permitan que te den con su movimiento. Bien, obtenemos este tesoro, un par de barriles. Y acá al bajar, por supuesto, 2 más. Bien, esta área ya se pone un poco más complicada, pero no se preocupen que tenemos una estrategia bastante consistente. Creo que no vamos a craftear nada todavía, porque seguramente vamos a utilizar los recursos un poquito antes del enfrentamiento de las motosierras. Ah, ando sagaz. No se preocupen, no se preocupen. No pasa nada si fallan algunas balas. De todas formas, vamos a ganar muchísima ventaja en esta sección. Bien, con mucha calma recogemos todas las cajas que nos brinda esta sección. Balas de escopeta, por supuesto.
Y bueno, la idea de cómo pasar esta sección es fundamentalmente una administración de recursos sublime. Realmente sublime. Ya que vamos a estar muy protegidos y por supuesto no dejaremos cabos sueltos. Nuestra maleta ya no da más, señores, no da más. Seguimos looteando, seguimos looteando. Bien, otro tesoro. Ahora le damos las instrucciones a Ashley para que se esconda en ese armario, por supuesto. Al bajar rompemos un par de barriles más que serían los últimos por recolectar. Por si acaso rompemos estos candados y agarramos el spray de la derecha. Bien, creo que ya tenemos demasiadas cosas, así que vamos a intentar fabricar minas explosivas. Y nos estarían faltando nada más. Creo que con eso ya tenemos 6. Bien, parte de la estrategia que les comentaba es poder esperar a las motosierras con un estallido que no puedan soportar. Así que, con ayuda de nuestra ballesta, vamos a acumular 6 dispositivos explosivos justamente donde estamos apuntando. Tengan cuidado, no pueden demorarse mucho ya que ellos explotan después de un cierto tiempo. Activamos la cinemática y ya van a ver la sorpresa que les tengo preparada. Bien, el combate inicia. Por supuesto, como es de costumbre aquí en el canal, el combate termina. Bueno, entonces agarramos la escopeta, nos sacamos del paso a este caballero y no perdemos el tiempo. Rápidamente vamos a colocar la pieza en la puerta para pasar a la siguiente área. Mucho cuidado que vienen todos tras nuestro. Colocamos la manilla y empezamos a girar para poder pasar a la siguiente sección. Gracias a la invulnerabilidad de la puerta, el caballero no nos da, así que tranquilamente avanzamos. Estamos muy bien de recursos. Ahora básicamente nos tocará arrancar de Vítores Méndez. Así que antes de cruzar la puerta nos aseguramos de tener, por supuesto, nuestras armas cargadas. All right, come on. Por supuesto, Leon, con eso ya lo derribamos. Pobre Leon, pobre Leon. Creo que el cuchillo no fue necesario. No fue para nada suficiente. Bueno. Entonces, corremos rápidamente en dirección contraria. Con la ayuda de nuestra Red 9, damos de baja a estos enemigos que se nos ponen en nuestro camino. Apuntamos al barril para poder eliminar a todo el grupo que viene por nosotros. Bien, rápidamente avanzamos, desestabilizamos a este par de sujetos con la escopeta y continuamos.
close one. Parece que nos tiene sangre en el ojo. Ya nos tocará arreglar las cuentas para resolver este conflicto. Bueno, continuamos. Cargamos la Red 9 porque ya se nos viene un enfrentamiento muy divertido, por supuesto. What about you? I'll do my job. Terminamos de lootear el área para poder administrar los recursos con el buhonero o el mercader. Take a look. Pienso en fabricar dardos, pero creo que no es necesario, ya que no nos quedan muchas minas explosivas. Así que vamos a abordarlo de la siguiente manera. Sí, definitivamente. Bueno, entonces vamos a organizar los tesoros para poder vendérselos al buhonero. What you buying? Thank you. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands the come. Creo que nos da justo las 3 gemas, así que será suficiente para upgradear la escopeta que nos está faltando. Ya que la escopeta al tercer nivel es fundamental para poder enfrentar a Vítores Méndez en este enfrentamiento. Bien, ahora sí creo que estamos ok. Pueden grabar, solo si lo necesitan, por supuesto, pero nosotros tenemos exceso de confianza. No podríamos estar mejor preparados para esta batalla. Bien, antes de comenzar con nuestra última mina explosiva, vamos a ponerla justo acá. Ya van a ver para qué. Cease your pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh, Almighty, grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. Hasta luego. God, I thank you for your gift. You want to get ugly? Bien, con la mina explosiva que tenemos en el piso lo estabilizamos rápidamente, nos da tiempo a tirar una segadora y con la escopeta le damos completamente en la cara. Luego con la ayuda de nuestra sniper, en vez de utilizar el cuchillo, le damos 4 balazos más o menos, o 5, y ya el combate terminó. Pasamos inmediatamente a la segunda fase, donde aquí se puede complicar un poco más, pero de todas formas tienen que seguir más o menos los pasos que van a ver con nosotros. Aprovechamos de lootear. No nos importa nada, lo importante es estar lleno de recursos. Seguimos looteando, no pescamos nada. Bueno, ahora nos tomamos el combate en serio. Con la ayuda de nuestra sniper damos nuestros primeros balazos. Recuerden esquivar más o menos los movimientos de Méndez. Cuando toman las 2 tablas es el momento para quedarse fijos en el mismo lugar. Cuando él tira hacia nosotros, avanzamos hacia él.
aprovechamos el momento para poder aturdirlo con la escopeta. Parece que quiere seguir aquí con nosotros. Mala idea, Méndez. Mala idea, Méndez. También es mala idea, Méndez. Sigues teniendo malas ideas. Avanzamos, continuamos. Esquivamos. Tratamos de darle con la sniper. De cerca le da muchísimo daño. Wow, creo que se enojó. No pasa nada. No pasa nada, señores. Creo que vamos a necesitar más balas de escopeta, así que vamos a ponernos serios, señores. Recuerden que cuando las toman con una garra se puede esquivar fácilmente. Bueno, ya es tiempo de acabar con esto. Creo que ese par de errores me pegó o me quitaron bastante vida y tiempo. Así que vamos a finalizar este combate con una flash. Bien, como les decía, flash y lo apuntamos. Eso ha sido todo, señores. Eso ha sido todo. Bueno, chicos, para continuar agarramos el ojo de Méndez y por supuesto no vamos a dejar la zona sin saquearla. Por lo tanto vamos a agarrar cada caja de cada rincón y por supuesto cada ítem, porque nosotros somos muy ambiciosos. Bien, terminado esto vamos a cargar nuestra sniper y vamos directamente con Ashley. Gracias, Ashley. Si no fuera por ti, nos quemamos, por supuesto. Qué hermosa niña, qué hermosa chica, qué hermosa mujer. Bueno, antes de finalizar nuestro capítulo 6, quiero mencionarles de que nos estaría faltando un último tesoro. Por lo tanto, vamos a preparar nuestra Red 9 y apuntar directamente. Ya lo vieron, ¿verdad? Así es. Lo llevamos con nosotros y continuamos. Eso sería todo nuestro capítulo número 6. What's going on? Well, at least we don't have to worry about being followed. Come on. Creo que 17 minutos es un excelente tiempo, definitivamente. A pesar de que recogimos absolutamente todo de cada una de las secciones. Por lo tanto, muy satisfactorio el capítulo número 6. Bueno, sin más, vamos a seguir avanzando. Hola, Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle.
We can meet up there. Ciao. Perfecto. Ahora vamos a realizar algunas gestiones con el mercader, por supuesto. Y les voy a explicar para qué es que nosotros hemos estado guardando cada una de las espinelas. Aunque yo creo que ustedes, querido público inteligente, ya se lo imaginan. Vendemos los pocos tesoros que hemos obtenido. Y bueno, aquí viene el movimiento más o menos extraño para ustedes. Vender nuestra querida Red 9, que nos ha ayudado demasiado. Un poquito más de 2 capítulos. Fracción del capítulo 4, el 5 y el 6. Bueno, ¿para qué? Vamos a comprar la Broken Butterfly y la Blacktail. Les comento y les hago una confesión. Mi arma favorita en cuanto a pistolas es la Blacktail, por su excelente cadencia, velocidad y cuando está upgradeada al máximo, tiene un daño considerable. Bien, tratamos de administrar lo mejor posible nuestro dinero y aprovechamos de comprar recursos, analizar cuál vendría siendo nuestro mejor upgrade considerando que no tenemos el suficiente dinero. Por lo tanto tenemos que invertirlo, por lo que veo, todo en nuestra querida nueva arma, la Blacktail. Bien, lo primero que vamos a hacer es obtener el ticket que nos intercambia el bubonero. Esto nos va a permitir aumentar el daño en 1.5. Luego, todo el dinero restante vamos a invertirlo en su daño. Bien, comenzamos. Disculpen los logros de Steam, que de hecho es la primera vez que juego este juego. Bueno, en Steam. Bueno, esta es la forma en que vamos a administrar los recursos. Por lo tanto, ya estamos preparados básicamente para poder seguir avanzando con el capítulo. Bien. En este pasillo aprovechamos de organizar nuestros accesos rápidos a nuestras armas. Y por supuesto cargarlas. Bien, atención acá. Van a pasar unos sujetos por enfrente, los cuales nos vamos a deshacer de ellos con nuestra arma nueva, la Blacktail. Ellos suelen soltar algo de pólvora, oro, elementos random de ese estilo. Bueno, aquí para su seguridad pueden pegarle un escopetazo y avanzar. Pero Riot Speed es un hombre de riesgos, por lo tanto, sencillamente sigue avanzando. ¿Por qué todos buscan nuestra muerte? No lo entiendo. Podrían decir, en vez de muerte, ¡vida! No, parece que no. Bueno, por distraerme me acaban de dar. Lo curioso que ese barril, para que vean, cuando lo reventamos a distancia, suelta el icono de la pólvora que deja. Pero cuando lo reventamos de forma melee, no deja el icono de la pólvora. No sé si se han dado cuenta. Bueno, en fin, son estupideces. Para continuar, por la ventana reventamos el contrapeso del cañón para que pueda subir. Ahora mucha atención a los procedimientos. Mucho cuidado con Ashley mientras avanzamos en esta primera etapa. Ya estamos haciendo de las nuestras con nuestra querida Blacktail. Esta es la precisión que necesitamos. Olvidé mencionar que no solo la cadencia, la velocidad y el daño, sino que tiene una precisión excelente. Ahora si comparamos los daños con la Red 9,
Obviamente la Red 9 tiene mucho más daño, ¿ya? Pero en este caso, como tenemos el ticket, tratamos de compensarla. Ya, de todas maneras estamos bastante cerca del daño que hace en su full upgrade sin el ticket. Pero lo importante es que tiene una precisión excelente. Entonces yo definitivamente me quedo con esta. Sin mencionar, los pocos slots que ocupa dentro de la maleta son fantásticos. Bueno, dejemos de tirarle flores a esta simple pistola, ya lo sé, ya lo sé. Nos deshacemos de estos sujetos y avanzamos directamente por esta parte. Reventamos estos barriles explosivos para eliminar esas catapultas. Muy importante. Ahora esta es la amenaza más fuerte que nos vamos a topar acá, que sería esta plaga nivel 3. Este sujeto siempre se transforma en plaga, así que mucho cuidado con él. Aguantan demasiado esos sujetos. Pero bueno, gracias a la Blacktail está todo en orden. Bueno, preparamos la escopeta para poder deshacernos de este enemigo que viene por enfrente. Y comenzamos a prepararnos con el cañón para derribar las catapultas restantes. Nunca distraerse porque vienen enemigos del frente. Ya lo sé, Steam, ya lo sé. Es primera vez que juego este juego, pero en tu plataforma. Bien. Nos deshacemos de los enemigos del frente. Luego, a la derecha, tratamos de eliminar la catapulta. Achúntenle, sí, por favor, achúntenle. Nos damos el lujo de fallar balazos porque tenemos confianza en los tiempos. Nada, mentira, sencillamente fallé. Bueno, aprovechamos de eliminar estos sellos azules para poder avanzar en las misiones del mercader. Por supuesto, no perdemos tiempo y tratamos de ganar el máximo posible, ya que fallamos los balazos a esa catapulta. Bueno, para seguir avanzando, vamos a eliminar este sello que tenemos a nuestras espaldas, agarrar el recurso y bajar para continuar con la misión. Leon, creo que no te pegues en la reja, por favor, baja por aquí. Bien, ese sello azul es el número 4, nos quedarían 2. Ya, tranquilos que lo vamos a hacer muy rápido. Ya de aquí en adelante ustedes pueden administrar sus spinels o spinelas como más o menos estimen conveniente. Ya, de todas formas igual vamos a hacer las misiones que nos queden fáciles de hacer porque son recursos que son adicionales. Entonces, como yo quiero que les vaya bien en esta run, necesito que estén completamente equipados. Bueno, vamos con el sello número 5, agarramos el tesoro y antes de irnos por la puerta se nos quedaba uno que está justamente aquí abajo. No se nos pasó tanto, así que tranquilos. Justamente, deja acomodarme mejor. Creo que por aquí ya... Aquí está. Permiso, Ashley. Excelente. Con la Raid 9 hubiese tardado 5 segundos más en achuntarle. Bueno, ahora sí, avanzamos. Tratamos de agarrar los recursos gratis que nos dieron estos sujetos gracias a los cañonazos en el hocico que les hemos dado. Y avanzamos. Bueno, aquí hay gente que se pone nerviosa en esta parte porque ve una multitud un poco exagerada, pero tranquilos. Riot Speed les va a dar la fórmula para poder eliminarlos. Bien, una vez ensamblado esas joyas o esas gemas, vamos a proceder a vender para continuar upgradeando nuestra arma favorita. ¿Cuál será, señores? ¿Cuál será, señores? No solo eso, voy a invertir el dinero de la ballesta que no la vamos a utilizar más. Así que todo va a ir a nuestra Blacktail. Muy bien, señores. Creo que la escopeta le podemos hacer un ajuste de capacidad y ya con eso estamos ok. Bien, ¿qué es lo primero
ver la cinemática de Ramón, que nos va a dar un discurso muy relevante, por supuesto, por supuesto. A most warm welcome to my castle. Gran castillo, caballero. Such a pleasure to finally make your acquaintance. Claramente usted nos puede invitar a tomar un tecito de mejor calidad, no como el aldeano del principio del juego, que por supuesto nos agarró a hachazos, o al menos lo intentó, ya que Ramón debe tener un mejor menaje e insumos, por supuesto, si se gasta tremendo castillo. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy, how noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Yes. Nuevamente nos dejaron sin el tecito. Señores, por favor, lo único que queremos es tomar oncecita. Bueno, se volvió loco, señores, se volvió loco. Así es, Ramón. Escogimos la muerte, pero de tus guardaespaldas. Bueno, para comenzar esta batalla, les indico que es necesario esperar que se acumulen para tirarles una granada. Con eso partimos el combate, los desestabilizamos y con la escopeta terminamos de reventarlos. Si se dan cuenta, esto fue un combate de... ¡Ah! ¡Ya! Tenían que salirse con la suya, por supuesto. A ese no lo vimos. Unos aplausos para él. Bueno. No, I'm okay. Mientras subimos a Ashley por esta muralla, aprovechamos de ganar tiempo y seguir obteniendo los recursos del castillo, al menos de esta sección. Be careful. Una barra de oro. Hierba amarilla. Y nos estaría quedando una jarra del final. Con eso más o menos estamos. Vamos con Ashley y continuamos con nuestro rumbo. Bueno, vamos por este tesoro que tenemos aquí a la derecha. De muy fácil acceso, no vale la pena dejarlo. Bueno, creo que hemos pegado recorridos más grandes por tesoro, así que obviamente vamos a agarrar este tesoro. Bien, acá arriba tenemos otro tesoro más y algunos recursos en el cajón. Balas de sniper. Looks like we can continue on this way. Bien, ahora tenemos que enfrentarnos a nuestro primer garrador del juego. Estas unidades son ciegas, por lo tanto hay que moverse de manera silenciosa, ¿vale? No olviden, antes de proceder, leer correctamente ese texto. Por favor. ¿Ya? Es importante tener claro los procedimientos, ya lo digo. Nah, mentira. En realidad, no sé por qué fui a leer ese texto. Pensé que se me había quedado la hierba y al estar ahí hice clic en el texto. Bueno, en fin. Continuamos. Qué sujeto más amigable.
Bien. Lo esperamos aquí y tratamos de darle nuestro primer balazo en la plaga que tiene en la espalda, recordando que es su punto débil. Nos escondemos rápidamente sin tocar el símbolo de los iluminados, ya que como son metálicas, cadenas metálicas, podemos meter ruido. Segundo balazo, cambiamos de posición, tiramos una flash y acabamos con su existencia. Bien, recorremos el sector para recoger balas de pistola, oro, gemas y todo lo que tenga esta área. Bien, seguimos avanzando. Ahora nos toparemos con Ashley nuevamente, quien nos va a estar esperando en la reja superior. Bien, volvimos al punto inicial de encuentro, ya tenemos la llave y seguimos avanzando. Ahora nos toca un puzzle algo sencillo luego de esta sección. El cual, bueno, no sé si es necesario que lo tengan anotado, la verdad. Es muy intuitivo, así que... bueno, ya lo vamos a ver. Básicamente es acomodar las espadas o las espadas donde corresponda. Primero las recolectamos. Abrimos la compuerta. Y con la última que se encuentra en esta parte, lograremos completar el puzzle. Bien, la primera vendría siendo la espada oxidada, que le prosigue por la ensangrentada. Ahora la espada de oro y finalmente la espada de hierro. Con eso ya la reja se abre para nosotros. Bien, desde aquí en adelante empieza a tomar un poco de ritmo, donde tenemos que estar bien atentos. La verdad, bueno, este puzzle es un poco sencillo, pero la verdad yo lo voy a extender un poco porque soy un hombre ambicioso. Vamos a bajar por algunos tesoros. Nada, Ashley, básicamente saciando nuestra sed de ambición. Tú espérame allí, por favor. La serpiente, bajamos. Nos llevamos este cofre. Y a este punto vamos a dar otra visita al mercader. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vender lo poco que tenemos. De todas maneras, sumamos alrededor de 60.000 pesos más lo que teníamos ahorrado. Vamos a empezar a avanzar con el upgrade de la Broken Butterfly, ya que la vamos a ocupar en un par de capítulos, si es que no es en el capítulo siguiente. Bien, al canjear el maletín con las Spinels, esto nos va a dar recursos G, así que muy importante antes de grabar poder equipar el maletín. Ya que a veces nos sucede que lo canjeamos y no lo equipamos, ¿ya? No digo nada porque ya me ha pasado, no hay problema. Bien, ahora que tenemos todo abierto, comienza la verdadera parte
más compleja del capítulo. Así que vamos a prepararnos psicológica, mentalmente, físicamente, para poder abordarla de la mejor manera. Ya que lo más probable es que aquí uno suele perder a veces. Salutations, Mr. Kennedy. Se arrepintió, señor. Nos va a hacer la invitación finalmente, ¿no? Bueno, fuera de bromas, nos dirigimos a esta puerta que nos da al salón principal, pero solo le sacamos la barra para poder pasar en el futuro sin inconvenientes. Bien, nos aseguramos de recoger absolutamente lo más importante y seguimos avanzando. Bien, ahora chicos, mucho cuidado, no caigan en la desesperación. Ya sé que esta parte es difícil, pero bueno, su amigo Rightspeed va a ayudarles. Lo primero es hacerle headshot a estos personajes para que nos permitan ganar tiempo. Bien, se aseguran de recoger esa jarra. Yo me di el tiempo porque no me gusta dejar nada, y todo lo que es perfectamente adquirible yo lo adquiero. Bien, aprovechamos de preparar unas granadas cegadoras que por supuesto las vamos a usar de manera obligatoria. Bien, terminamos nuestro looting. Y ahora aquí nos apegamos a la izquierda a que esos sujetos pasen completamente hacia el fondo. A veces suelen agarrar a Ashley, pero es muy baja la probabilidad. Ok. Shoot at him in the feet. Siguen corriendo. Agarran estas jarras y por supuesto el manubrio que vamos a utilizar a continuación. Aquí continuamos disparando en los pies para poder avanzar rápidamente. Voy a tratar de evitar la segadora porque arriba pretendo usar al menos 2. Parece... Bien, vamos a aprovechar de todas formas. Bien, paso, trato de colocar la manivela, empiezo a bajar las escaleras y mala suerte. Bueno, efectivamente teníamos que usar la segadora. Yo no quise porque no quería gastar el recurso. Pensé que podía hacerlo ya que estaban todos los enemigos tirados. Pero no, efectivamente hay que tirar una segadora. Bien, ahora derribamos a este personaje con el escudo. Ya sabemos que tienen a Ashley. No pasa nada. Pongo la manivela. Bien, ahora tiramos la primera segadora. En este caso debería ser la segunda. Y bueno, empiezo a activarla rápidamente. Ahora, como sé que tienen a Ashley, vamos a dar una ronda perimetral para poder... Vale. Este sujeto tiene una excelente puntería. De todas formas, les vamos a perdonar la vida. La segadora es para Ashley. De esta manera la sueltan y nosotros seguimos avanzando. Bien, entre que llega Ashley... Claro, todavía no llega. Como digo, entre que llega Ashley, vamos a agarrar las jarras y no perder, digamos, el tiempo, ya que el tiempo es el recurso más importante. Bien, ahora que llegó... Continuamos. Bien, mientras Ashley sube, nos dirigimos al puente frontal para poder activarlo en este pequeño tiempo que nos brindan. Ya, esta pequeña fracción de tiempo. Ya sabemos que ese iluminado va por ella, pero tranquilos, con la Blacktail tenemos todo bajo control. Son 2 o 3 balazos por cada uno y básicamente caen.
Bien, aquí ojo que vienen por el lateral izquierdo y vienen por enfrente. Así que tenemos muchos flancos que cubrir. Bien, ya le despejé la salida a Ashley. Ahora trato de encargarme del problema que tenemos aquí mismo. Y con estos dos sujetos, gracias a la Blacktail, rápidamente le damos de baja. Wow, casi. Bien, continuamos eliminando a esta gente que claramente tiene una fijación con nosotros. Bien, Ashley terminó, así que rápidamente nos devolvemos y tratamos de salir. Bueno, creo que Ashley quiere quedarse con ellos, así que le vamos a dar una mano para que se arrepienta y venga con nosotros. Let's go. Hurry up. Bien, recogiendo estas cajas, procedemos a subir a Ashley para que nos abra la puerta por el lado contrario. Bien, señores, eso ha sido el capítulo número 7. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Foolish little lamb. Temperance, child. Ashley. Wait! Shit. Qué mala suerte, Leon, todo el trabajo para nada. Se nos ha escapado Ashley. Bueno, vamos con los resultados. 24 minutos con 48 segundos el capítulo 7. Excelente resultado. Roost, come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from Baby Eagle. Saying you. Roost, you're breaking up. Do you read me? Number one? Chopper. Damn it. So much for that. Bien, apuntamos al nido, sacamos esta gema, ya que no solo es una gema, sino que es parte de una misión con el mercader. Así que, por favor, recuerden llevársela consigo. Bien, esta parte pareciera que fuera difícil, pero la verdad tenemos una manera muy óptima de pasarla. Lo primero es apuntar a la cabeza a Gloria las Plagas para que no nos tire la cinemática y así pasar rápidamente de todos los enemigos. Subimos rápidamente al segundo nivel y vamos directamente por él para que este no se vaya corriendo. Bien, con eso ya tenemos la linterna. Aquí deberíamos irnos, claro, la gente normal, pero nosotros vamos por el tesoro, así que tratamos de controlar la situación para que nos permitan agarrarlo. Ahora sí, nos vamos. Se nos queda una pólvora, por supuesto, tampoco la vamos a dejar. Por culpa de la ambición, este sujeto
en medio de la caída nos está esperando. No pasa nada, tampoco es gran daño. Bien, colocamos la linterna y seguimos avanzando. Realmente, ahora que lo pienso, esa puerta no es necesario que la abran porque por todo lo que vamos a obtener, en realidad no creo que nos den los tiempos para volver aquí y obtener ese tesoro con Ashley. Creo que ese es uno de los tesoros que sí vamos a omitir. Puede ser tiempo valioso que podemos utilizarlo de mejor manera. Bueno, aquí ¿qué es lo que sucederá? Algo extraño intuyo. Miren quién ha llegado. Nuestra querida Ada Wong. Well, after 6 years, that is one hell of a greeting. Exactamente. Ada. You don't seem surprised. Interesting. Me encanta el recibimiento entre Ada y Leon. Better for close encounters. Me queda claro que se echaban mucho de menos. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Y se fue, señores. Bueno, nos tocará continuar. Ahora el puzzle que tenemos a continuación consiste en recolectar unas pequeñas piezas o litografías para poder insertarlas en la puerta. Como ya tenemos llave, obtenemos este tesoro rápidamente. Fíjense bien dónde se encuentra cada litografía. Bien, las insertamos y resolvemos el puzzle. Bien, ahora preparamos la escopeta para poder tener control del enemigo que se va a venir dentro de poco. Una pequeña arañita. En verdad, esa es la plaga. Bien. Como les decía, preparamos la escopeta. Seguimos avanzando y nos encontramos con esta nueva variación de enemigo, que es básicamente la plaga insertada en sus espaldas para un control excesivo del mismo. Vamos a vender algunos ítems. Try that on for size. See how that feels, mate. Fella like yourself. Aprovechamos de upgradear el cuchillo y obtener la misión del mercader que teníamos pendiente. Welcome. I got something better to be. Importantísimo el chaleco antibalas, ya que en adelante los golpes van a ser un poco más duros, así que es importante tener la protección necesaria. Bien,
granada secadora y avanzamos. Aquí es curioso que la animación de la puerta no te permite entrar hasta que abre completamente. Bien, sin dilación preparamos una granada junto con que el enemigo sube para empujarlo hacia atrás y asimismo abrir la puerta. Ahora con la ayuda de la Blacktail eliminamos el contrapeso y con la sniper tratamos de eliminar a estos dos enemigos simultáneamente. Ah, no murió. Bueno. Terminamos el trabajo con la Blacktail. Bien, agarramos este barril y no perdemos más el tiempo. Continuamos este rumbo por las escaleras. Y aquí nos encontramos con un pequeño obstáculo. Un gigante en las drogas. Bien, esperamos a que tire sus rocas y seguimos avanzando. Nos protegemos justamente en este punto y seguimos. Mucho cuidado acá, nos van a sorprender. Ok, claramente nos sorprendió. Bueno, cuchillo en la garganta y con la Blacktail lo eliminamos. Básicamente despejamos el lugar, esperamos las rocas y seguimos avanzando. Bien, ahora me pondré en este lugar para poder tratar de achuntarles desde aquí con algo de protección. Bueno, quizás esta técnica es un poco miserable. A veces es más rápido ir directamente, pero estoy innovando, señores. Estoy innovando. Bien, uno menos. Aquí nos agachamos y una vez que tire las rocas, eliminamos al enemigo del frente. Agachamos. Continuamos. Rápidamente hacia el frente tratamos de llegar al enemigo para que las rocas no nos den. Recibimos al segundo y avanzamos hacia adelante. Gracias, gigante. Gracias, gigante. Bien, puzzles Sol y Luna, continuamos. Giramos la palanca, media vuelta y vamos a bajar porque tenemos, adivinen, un tesoro. Obtenemos el barril y, como les decía, media vuelta para ir por el tesoro. Vamos, gigante, haz lo tuyo. Bueno, Blacktail hizo lo suyo. Seguimos avanzando entonces para obtener lo que les mencioné. El tesoro. Bien, lo recogemos y subimos inmediatamente por donde veníamos. Ya que tenemos la puerta activa, podemos cruzar. Bien, aquí eliminamos el contrapeso, el barril y nos llevamos el tesoro del cajón. Excelente, un escarabajo. Wow, parece que les gusta interponerse en nuestro camino. Bien, eliminamos el contrapeso nuevamente y ahora con la ayuda del cañón vamos a tratar de eliminar al gigante que tantos problemas nos ha causado. Bien, justo una vez que tira las rocas, nos acercamos al cañón y todo termina. Como probablemente tengamos enemigos tras nosotros, vamos a hacer rápidamente eliminar a ese par de sujetos. Claramente era lo que suponía. Bien, me salgo precisamente del cañón
para emplomar a este sujeto que se cree, señores. Mira, ya venía por el segundo hachazo, no, se ganó una emplomada de primera. Bien. Vamos a continuar y con esto ya el capítulo lo daríamos por finalizado. Bien, eso sería todo el capítulo. Básicamente vamos a llegar a la puerta donde nos vamos a encontrar con Ashley. Y eso sería todo, señores. Creo que aquí más o menos habremos tomado entre 10-12 minutos. Un tiempo más o menos razonable, ya que lo hicimos bastante rápido. Pobrecita, pobrecita. It might hurt you again. I'm so scared. When that happened, it wasn't myself anymore. Claro que no era Adam Sandler. Disculpen, chicos. Osmond Sandler. You too? Claramente el actor no tiene nada que ver. Nada que ver, señores. But you can't run. We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leon. Thanks. Bien, como les dije, eso sería todo el capítulo número 8. 10 minutos 17, perfecto, siempre por debajo de lo estimado. Hemos tenido bastantes buenos resultados con respecto al término de cada capítulo. Obviamente considerando todo el looting que nosotros hemos hecho. Como es de costumbre, organizamos nuestras maletas antes de continuar al siguiente capítulo. Luis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Bien, vamos por ese baile, por supuesto. Aunque ahora vamos a danzar con unos perros o unos lobos. Bien. Obtenemos estos barriles, por supuesto. Y lo que se viene a continuación es precisamente el baile de los lobos. Así que vamos allá, entremos en materia. Bien, el objetivo aquí es girar o bajar 3 banderas, los cuales se activan con esta palanca. Por lo tanto tenemos que hacer el recorrido más óptimo, ya que no nos quite tanto tiempo, ya que son 3 los puntos donde nosotros tenemos que activar la palanca. Ya vamos a hacerlo de la manera más efectiva. Bien, antes de comenzar con la acción, vamos a agarrar todas las cajas que tenemos en este sector. Preparamos nuestra Black Tail y que comience el baile. Nada más y nada menos que un balazo es suficiente, mientras sea bien insertado en la cabeza de cada lobo.
Bien, aquí preparamos una granada segadora. Idealmente una granada, pero como tenemos pocas, vamos a improvisar. Uno menos. Wow, no alcanzamos con el segundo. Pero no se preocupen que se los compenso, chicos. Se los compenso. Ya cae, señores. Cuchillito, cuchillito, vamos. Y estamos ok. Bien, no fue tan grave. Aquí nos aparece otro más. Un balazo. Rápidamente cae a piso. Aquí a la derecha tenemos uno. Creo que esos barrotes esos barrotes le salvaron la vida, pero no pasa nada. Bien, no perdemos el tiempo. A la izquierda, adivinen, un tesoro. Bien, aquí tenemos el segundo punto, ya, o sea, la segunda bandera por activar. Bien, ya con esta nos quedaría solamente la última. Ojo sí en esta última parte, que podemos cometer algunos errores, así que mucha atención. Bien, una vez obtenido los recursos de esa caja, vamos a aprovechar de fabricar algunas segadoras. Bien, otro lobito. Si se fijan, cuando le damos en la cabeza con un tiro bien colocado, ellos caen a la primera. Bien, ahora sí que una granada, porque esta parte ya es más peligrosa. Con eso cayeron dos. Y el último con la Blackjack. Matamos al lobo del frente. Perfecto. Ya con esto hemos logrado terminar la sección. Le pedimos a Ashley un poco de colaboración, ya que todo el trabajo prácticamente lo hacemos nosotros. Tiene que ayudar en algo la chica. Bien. Entonces subimos las escaleras y activamos la última palanca y por ende bajamos la bandera restante. Con esto daríamos casi por terminada la sección. Pero parece que tenemos visitas. Bien, rápidamente preparamos una segadora. Bien. Ahora con todo bajo control, bajamos para poder eliminar a todos los enemigos. Ahora vamos directamente por Ashley, pero el lobito no nos quiere dejar pasar. Bueno, como les decía, vamos directamente con Ashley. Curiosamente, si uno rápidamente cruza la puerta, aunque no la tomen los enemigos, se genera como una especie de bug en la puerta, ya que sale una cinemática inmediata de que se la llevan. Entonces, siempre lo mejor y lo más sano es ir directamente por Ashley, asegurarse de que no la tengan agarrada y, por supuesto, posterior a esto, dirigirnos a la puerta. Ok, lo que vamos a ver a continuación va a ser sensacional, ya que vamos a reunir los 6 sellos de este sector. Y asimismo voy a enseñarles cómo simultáneamente ir avanzando en otras misiones del mercader. De esta manera obtendremos otras spin-offs de forma simultánea. Bien, vamos por el segundo sello azul.
el tercero rápidamente en el candelabro. Y comenzamos a fumigar ratas. Así es, señores, a fumigar ratas. Ahora le damos una instrucción a esta mujer que por favor se siente en ese lugar. Mucha atención para poder activar una de las piezas de puzzle. Tomamos la hierba y eliminamos el cuarto sello azul. Nos aseguramos de llevarnos todo y ya podemos avanzar a la siguiente etapa. Con una de las piezas, una de 3. Así que vamos por la segunda, chicos. Bien. Acá tenemos otro de los tips muy importantes para poder saltarnos completamente una escena. Aquí con mucho cuidado, con una granada cegadora, ya que nos sale más económico. Justo en este punto la hacemos estallar para inmovilizar a los enemigos que van a activar la palanca. Rápidamente looteamos el área y nos llevamos la máscara de cabra. Una cegadora para continuar y pasamos de todos los enemigos. No sabemos si Ashley viene tras nuestro, pero no se ha activado la alarma de que la han agarrado. Así que nosotros sencillamente continuamos. Mucha atención con eso, por supuesto. Bien, en esta tercera parte vamos a enfrentarnos con las armaduras. Por lo tanto, tenemos que estar completamente preparados. Si no me equivoco, aquí también vamos a encontrar el último sello azul. Aprovechamos de fabricar todas las segadoras posibles, porque al menos vamos a usar 3 en esta parte. Bien, finalizamos la misión del mercader con el 6º medallón azul. Bien, comenzamos a despejar el área desde el comienzo y no entre combate, ni tampoco posterior a él, ya que de esta forma aprovechamos el tiempo de mejor manera. Bien, ahora vamos a activar el siguiente combate. Con la cabeza de león, los problemas nuestros comienzan. Ok, con la ayuda de nuestra Blacktail, directamente tratamos de eliminar en su punto débil para poder exponerles la plaga. Una vez las 2 plagas estén expuestas, procedemos con una segadora. Y es así como eliminamos nuestras primeras 2 armaduras. Bien, continuamos mismo procedimiento. Parece que casi me iban a dar, pero no se preocupen, vamos a tratar. Muchas gracias, Ashley, parece que te tomaste en serio el comentario de que no nos estabas ayudando demasiado. Bien, eliminamos las siguientes. Y si no me equivoco, estas serían las últimas. Por supuesto,
Aquí la vamos a tener un poco más complicada ya que son 3. La segunda expuesta. Bien, finalmente eliminamos la tercera para poder tirar nuestra segadora y acabar con esto. Muchas gracias, Ashley. Ashley Graham, estás mejorando considerablemente como parte del equipo. Skills. You sure you're all right? You're not burned, are you? No, thanks for your help. I really did the trick. Bien, esto ya sería como lo más complejo del capítulo. Ya en esta sección se pone un poco más tranquilo. Pero mucha atención con los ratones que vamos a eliminar, ya que sería el segundo. Con este ya llevamos 2 y nos quedaría el último, los cuales lo voy a mencionar en el momento adecuado. Took care of her request, did ya? I can tell by the look on your face. A job well done deserves payment in kind. Got some rare things on sale, stranger. You're trying to thread a needle with a bullet there, mate. Bien, con el dinero vamos a comprar unos recursos adicionales y mejorar el maletín, ya que con esto vamos a tener un mejor ordenamiento de los ítems. Your valuables won't do you much good in come. Bien, insertamos las piezas de puzzle para comenzar a la última parte del capítulo. Leon, the stairs! Stay back. Nuevamente se nos llevan a Ashley. Qué lamentable todo el trabajo que hemos realizado para poder estar junto a ella y poder recuperarla. Pero bueno, continuamos con las técnicas CQC para poder defendernos y usar a este sujeto como escudo. De Ashley tendremos que pasar completamente, ya que no hay caso, no la vamos a recuperar por lo pronto. I won't run. Wait for me, Leon. Así que decidiste volverte más útil, muchacha. Muy bien, entonces con Ashley vamos a tomar esta linterna que es muy especial, o este farol, que es muy especial para esta sección. Bueno, la verdad, sin el farol esta sección realmente sería difícil. Pero como lo tenemos en posesión, vamos a aprovecharnos de él lo máximo que podamos. Como estamos jugando en dificultad hardcore, tenemos que marcar las 7 en punto. Una vez lo hacemos, como somos ambiciosos, no vamos a bajar inmediatamente. Más bien, vamos a ir a buscar unas cosas muy interesantes. Bien, ponemos
el farol aquí para poder abrir esta compuerta secreta. Luego activamos la manivela y bajamos otra escalera secreta. Por lo tanto, nos retiramos, nos llevamos el farol y se abre otra puerta secreta. Por lo tanto, este lugar es demasiado secreto. Ok. Subimos y obtenemos una llave. La cual se compone de 4 llaves individuales, las cuales, por supuesto, tienen una función específica. Ya les voy a ir indicando en dónde se usa cada una. Bien, inauguramos el farol. Como se pueden dar cuenta, esto inmoviliza completamente a las armaduras de forma temporal. Retomamos nuestro camino y por supuesto bajamos las escaleras. Rápidamente, como vienen tras nuestro, apretamos el botón. Sin desesperarnos, ingresamos al ascensor. Una vez dentro, no nos van a hacer nada. Bien, llegando aquí, ya podríamos decir que esto es un poquito más movido de cierta forma, ya que si cometemos un error, tendríamos un instant kill. Ok, paralizamos las 3, seguimos avanzando para activar la tercera cuerda. Bien, mientras van saliendo más armaduras que van por nosotros. Finalmente con la cuarta, con mucho cuidado salimos e inmovilizamos nuevamente estas 4 y viramos a la izquierda. Esto tiene que ser rápidamente, de lo contrario el que está apareciendo por la izquierda te va a dar. Bien, con la llave, la número 1 la insertamos. Mucha atención, tiene que ser la número 1, o sea, la primera. Ya, con eso obtenemos la gema verde. Y en este lugar nos vamos a posicionar justo en el fondo para intercambiar los faroles y vamos avanzando hacia la derecha hasta completar el círculo. Dejamos el último y se activa la puerta para obtener una placa, la cual nos va a permitir salir de aquí. Ok, corremos rápidamente. Y nos agachamos por aquí. Bien, una vez saliendo, vamos a correr rápidamente en dirección vertical. No se asusten que pareciera que nos van a dar, pero realmente a esta velocidad ninguna armadura nos va a dar espadazos. Abrimos el ascensor, ingresamos a él y subimos. Ok. Por aquí nos va a aparecer una última armadura en pleno pasillo, por lo tanto mucho cuidado. Si les parece más cómodo, bajan junto con la armadura y le hacen una circunferencia rodándola completamente para poder pasarla de forma más fácil. Ok, vamos a utilizar la segunda llave, la cual corresponde a la número 2. Con el segundo tesoro con nosotros, nos retiramos de esta zona. Mucho cuidado que ya no tenemos la linterna con nosotros. O el farol, mejor dicho.
Bien, llegando a nuestro último punto, vamos a ir directamente hacia el fondo, ya que tenemos el último cofre. Bueno, nunca tanto. Es justamente aquí. Y con la llave número 4, si no me equivoco, vamos a activar el cofre para obtener la última gema. Creo que un cofre muy grande para un zafiro tan pequeño. Ponemos la placa y podemos salir rápidamente de esta parte. Eso ha sido todo, señores, el capítulo número 9. Yeah. Give me a sec, I'll get you out. Hey, try this. Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. Ashley! Bien, eso ha sido el capítulo número 9. Vamos a ver los resultados, como es de costumbre. 21 minutos con 46 segundos. Bien, vamos a guardar y por supuesto continuamos. El capítulo número 10 ya es un poco más pesado realmente. Así que vamos a ir teniendo un poco de cuidado. Lo que se viene a continuación ya es un poco más difícil. Así que les ruego que por favor se concentren para poder lograr el capítulo de manera eficiente. Sorry, nothing yet. But my little helper is Básicamente lo que vamos a ver es una recolección inicial de tesoros y quests antes de inclusive empezar el capítulo. Así que quédense con nosotros, que esta parte es muy importante. Pobre Ashley, parece una mascota. ¿Cómo la llevan? Ok, rápidamente con Leon salimos de aquí. Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! Bien, entramos en la sección donde estábamos con Ashley para matar nuestro último ratón. Seguimos avanzando y vamos a girar a la izquierda, obteniendo obviamente esas jarras que por supuesto siempre nos dan sorpresas. Aquí giramos a la derecha, vamos hacia el final donde habíamos activado la escalera, porque vamos a obtener un arma muy especial que la vamos a utilizar en el transcurso de esta partida. Yo sé, esta es otra arma que no utilizan mucho, las personas, pero no se preocupen, nosotros le vamos a dar una utilidad, así como la ballesta. Pasamos por detrás de la armadura. Y esta parte, dependiendo de cómo vayan de tiempo, pueden omitirla. O sea, ya después de esto se pueden retirar. Precisamente esta sección pueden evitarla en caso de que tengan el tiempo muy encima de ustedes.
pero insisto, si son ambiciosos y tienen el tiempo adecuado como nosotros, pueden darse el lujo de completar esta quest. Bien, con la ayuda de nuestra sniper vamos a apuntar directamente a la armadura de la izquierda para poder quitarle y exponerle la plaga. Luego a la segunda, más pequeña. Mucho cuidado con la armadura dorada. Si vieron los Caballeros del Zodiaco, hay que tenerle mucho respeto. Puede que sea el Caballero de Géminis y haya que salir corriendo. Bueno, como les dije, maldito Saga, maldito Canon. Bueno, eliminamos o exponemos la segunda plaga de la armadura pequeña. Bueno, no alcanzamos, lo intentamos nuevamente. Y tiramos una segadora para no sentirnos tan acorralados. Y ahora vamos a inaugurar nuestra nueva sniper. Y vamos a aprovechar de enviar esta sniper al baúl, ya que vamos a hacer un intercambio. Bien, con la última segadora completamos nuestra quest. Creo que estamos casi listos, pero ahora viramos directamente a la derecha para poder irnos a la última sección y obtener los últimos tesoros. Apuntamos hacia arriba, nos llevamos este diamante amarillo y subimos las escaleras. Aquí, gracias a nuestra pieza cúbica, vamos a rescatar otro tesoro, que probablemente es un humilde gatico. Ya con esto nos retiramos y si se fijan, bajamos por la parte superior. Si creen que esa es toda nuestra ambición, se equivocan, señores, se equivocan. Nos queda otro tesoro justo aquí con el buhonero. Y si aún creen que eso era todo, nuevamente se equivocan. Vamos a devolvernos porque tenemos cosas pendientes. Así que nos vamos en un carrito de lujo. Tranquilos chicos, que me lo van a agradecer. Bueno, esta parte precisamente no la omitiría porque realmente sí que nos vamos a ir con mucho dinero. Y es necesario, muy necesario, obtener estos recursos, ya que las inversiones futuras que vamos a realizar en este capítulo van a ser muy importantes. Bien, aquí pasamos de todos, absolutamente todos los enemigos. Van a ir tras nosotros mientras ganamos tiempo y mientras Gloria las plagas las transforma propiamente tal
en plagas, quedando claro su grito, lo que vamos a hacer es poder con una flash eliminarlos a todos de manera al unísona. Bien, obtenemos la estatua y preparamos una segadora. Más que nada por eso ganamos tiempo pasando de todos los enemigos mientras preparaba su grito, el famoso Gloria a las plagas. Bien, aquí va a gritar nuevamente. Esperamos pacientemente. Y ahora sí, acabamos con todos ellos. En el piso lo agarramos a escopetazo limpio. Y eso sería todo. Sin perder el tiempo, ya nos retiramos inmediatamente de aquí. ¿Les pareció rentable, chicos? Espero que sí, espero que sí. Bien, retomando nuestro camino, volvemos. Eso sí, necesito que nos regalen otro minuto para poder pasar con el mercader a hacer algunos ajustes. Insertamos algunas gemas de manera conveniente. De esta manera obtenemos 100.000 pesetas. Y ahora tratamos de sacarle más rendimiento a este reloj. Con 25.000 pesetas. Y al hermoso gatico con 36, si no me equivoco. Perfecto. Con todos los tesoros completados, vamos a vender de forma inteligente. Ya recuerden que en este punto pueden administrar sus espinelas como ustedes quieran. Ya básicamente nos sobran los recursos. Mucho cuidado acá que vamos a vender nuestra sniper, porque vamos a reemplazarla por el subfusil que ya tenemos con nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Reparar nuestro cuchillo, nuestro chaleco antibalas y subir el subfusil lo que más podamos. Preparamos el diagrama de granada superior y continuamos upgradeando el subfusil o el rifle de asalto, como quieran llamarlo. Bien, aprovecho de deshacerme de algunas cosas que nos van quedando. Creo que serían estas minas. Y para de contar. Bueno, estos sprites realmente también. Llegamos al último nivel de la Blacktail, ya que la sección que viene ahora corresponde a la sección de los novistadores. Bien, inauguramos el último grade de la Blacktail con estos dos novistadores. Observen la eficiencia de esta increíble pistola.
Reventamos el barril, obtenemos otro spray y por supuesto unos recursos. Más balas de sniper, excelente, excelente. Bien, aquí es donde vamos a tener un poco más de cuidado. Pero de cualquier manera vamos a avanzar de manera segura. Tomamos la vida del primero. Wow, Ramon, you are really slacking on your pest control. Y así quería invitarnos a tomar onces. Pero bueno. Eliminamos rápidamente a los no vistadores que vienen por nosotros. Por supuesto con el arma adecuada. El último que se nos esconde, pero ya sabemos que está allí. Wow, casi nos sorprende. Bien. Iba a decir seguimos avanzando, pero estos no vistadores, al parecer, quieren estancarnos. Pero no se preocupen. Ahora van a venir dos, uno por enfrente y otro por el lateral derecho. Gracias a nuestra Blacktail, los inmovilizamos rápidamente. Qué insolente no vistador. Bueno, aquí fácilmente uno pierde una cantidad considerable de balas. Por lo tanto, traten de no apuntar mal. Mucha atención a los novistadores que se encuentran ocultos. Otro tips es que al darles en la cabeza mientras se mantengan camuflados les quitan el 100% de la vida. Por lo tanto, mientras más pendiente estemos del escenario, menos problemas tendremos con ellos. Bien, antes de subir a la escalera, vamos a agarrar un tesoro que tenemos justo acá debajo. Qué miserable, no queremos gastar balas y por eso perdemos algunos segundos. Lo tenemos en la cabeza, casi nos da nuevamente. Bien, quebramos la jarra y subimos rápidamente por las escaleras, donde probablemente aquí van a haber más novistadores camuflados. Nos quedamos con esta caja, excelente, más balas de pistola. One less. Mira, 2 de forma seguida. Bien, la idea de haber entrado a este pasillo cerrado era que todos vinieran por una dirección y no por múltiples flancos. Por lo tanto, es mucho más fácil eliminarlos uno a uno.
Se nos quedaba una pequeña jarra, por supuesto. Bien, aquí nos va a aparecer unos 3 más. Mucha atención, estén muy atentos. Miramos a la parte superior, donde vienen los últimos. Creo que tenemos uno por encima nuestro, así que mucho cuidado. Justamente aquí. Tratamos de acomodarnos y rápidamente lo eliminamos. Ya casi no nos quedan balas, definitivamente. Bien, subimos las escaleras para activar la última palanca. Siempre prestando atención a los novistadores que se encuentran ocultos. Activando la segunda palanca, ya la compuerta se abre y nos vamos a un enfrentamiento muy especial. Tratamos de reembolsar algo de balas de pistola. Todavía este sujeto quiere invitarnos a tomar 11. Bien, eliminando los contrapesos una vez haya caído el puente. Vamos a preparar una estrategia consistente. Para eso vamos a craftear granadas superiores. Necesitaremos al menos 3. Si tienen menos pueden utilizar 2 superiores, 3 normales, perdón, 2 superiores, 2 normales y una segadora por si acaso. Organizamos nuestros accesos rápidos y con nuestra sniper nueva vamos a proceder de la siguiente manera. Nos sacamos el enemigo de enfrente, el segundo enemigo del frente, el tercer enemigo de enfrente. Aquí ya con esto despertaron los garradores. Mucho cuidado que son 2. Por lo tanto, activamos la campana, corremos rápidamente por el pasillo lateral, preparamos una granada grande y comenzamos a lanzarlas. Ahora tiramos la tercera. Y para rematar y completar y controlar el escenario, matamos con una segadora. Aprovechamos la conmoción y acuchillamos a este individuo. Y así es como rápidamente acabamos con los 2 garradores. Nos falta el trabajador del mes, que siempre anda buscando la forma de engañarnos. Más bien de trolearnos, porque engañarnos no sé si mucho. Bueno, entonces continuamos. Por supuesto, nos aseguramos de que todo el área se encuentre vacía. ¿Por qué? Porque nos lo vamos a llevar todo, chicos. Absolutamente todo. Se preguntarán, ¿para qué Riot Speed quiere minas explosivas? La verdad, yo me pregunto lo mismo. Siendo sincero, no los vamos a ocupar para nada. O sea, la utilidad que le vamos a dar va a ser directamente venderlas. Así que de todas formas, llévensela consigo. Porque cada peso importa. Ashley! Leon, stop! No, don't come any closer! Are you hurt? Watch out! Wow. Please, do continue.
Yo les dije que Ramón tenía un excelente menaje. Ahí vienen con el tecito. Pero chicos, así no es la forma en que se toma el té. Por favor, no sean enfermos. Creo que se les pasó de negro ese té. Qué lamentable. Ramón, tienes toda la infraestructura, todo el menaje, pero no sabes preparar un tecito, muchacho. Bueno, fuera de bromas, este hombre se puso serio. Ya quiere despedirse de nosotros. Wow. ¿A dónde nos ha tirado, señores? ¿A dónde nos ha tirado? Muy hábil el señor Leon Scott Kennedy. Bien, en esta sección hay que tener bastante precaución. Primero que todo, vamos a buscar una hierba que estoy seguro que está aquí. A ver, justamente aquí a la izquierda. Bien, continuamos lentamente gracias a la cinemática. Por supuesto, muy atentos al tiempo que siempre voy señalando con el menú de pausa. Así van tanteando cuánto es el tiempo real de gameplay. Ya que, básicamente, el tiempo del video de YouTube, como siempre lo digo, no es un tiempo de referencia, ya que estamos viendo todas las cinemáticas. Si prestaron atención aquí, pasó un novistador acuático rápidamente, así que les sugiero que como arma principal utilicen la escopeta. Ahora, ¿cómo la van a utilizar? La vamos a utilizar de esta forma. ¿Por qué recomiendo la escopeta? Porque las balas de escopeta se abren de forma muy sublime, de esta manera llegando a múltiples enemigos. Y como los novistadores son muy rápidos, nos aseguramos de que el balazo o los microbalazos de la escopeta le lleguen completamente y de esta forma neutralizarlos. Si se fijan, ninguno nos ha sorprendido satisfactoriamente. Bien, hemos ya pasado esta área. Así que agarramos otra corona, señores. A ver, más dinero no queremos. Ya, bueno, siempre queremos, la verdad. Pero es que ya está siendo demasiado, señores. Demasiado. Bien, looteando estas cajas, aquí a la izquierda superior vamos a obtener una gema roja, por supuesto. Y ahora necesitamos unos minutos más porque vamos a gestionar todo nuestro inventario y recursos. La estrategia es la siguiente. Primero que todo, empezar a ensamblar las gemas en la corona. Creo que podríamos intercambiar con el mercader, con algunas spin-offs, gema roja, por supuesto. Y vamos a desamblar entonces la segunda corona. A ver. Ah, no tenemos de otro color, así que ok, va a tener que ser con doble roja. Ahí acabamos de perder 16.000 pesos, pero no pasa nada. Realmente vendan todo y obtengan alrededor de estos recursos. Reparamos el cuchillo, el chaleco antibalas y compramos un lanzacohetes.
Sí, señores, un lanzacohetes. Yo creo que no necesitan preguntarse para qué, ni tampoco Rightspeed necesita explicárselos. Pero lo que sí les voy a decir es que esta sección vamos a pasarla rapidísimo y con un inventario de ensueño. Bien, deberíamos vender esas flechas y esas minas explosivas como les prometí. Algo rescatamos, 5.000 pesetas. Bien. Claramente teníamos problemas de espacio, pero ya lo solucionamos. Con el dinero restante vamos a upgradear nuestro rifle de asalto, por supuesto, para que sea aún más competente. Bien, aquí a la izquierda tenemos una caja de muy buen looting. En realidad casi todos los ítems de esta sección son maravillosos. Siempre, sobre todo una de las casillas, perdón, uno de los cuartos que se encuentra cerca del perseguidor que se encuentra en esta cloaca. Siempre dan muchos recursos, ítem, balas de rifle, de escopeta, ya lo van a ver, señores. Y como básicamente no vamos a gastar recursos de municiones acá, salvo nuestro lanzacohetes, que lo vamos a utilizar en el boss, por supuesto, vamos a quedar con un inventario de ensueño. Bueno, rápidamente esquivamos, seguimos corriendo, porque nos vamos a intersectar con el enfrentamiento final. Aquí rápidamente activamos la palanca. Luego hacemos un pequeño bluff y giramos a la derecha para poder activar la palanca y darle una... Pero señores, ¿por qué? Si estaba lejos todavía. Bueno, importante, esperen que se congele, apuntan y hasta luego. Eso ha sido el combate, señores. Ahora, para esta sección o este enfrentamiento, yo sugiero siempre dos cosas. La primera, que utilicemos el lanzacohete como lo acaban de ver a continuación. Ya, es una gran inversión, pero por el estilo de juego que tenemos nosotros, se nos hace muy fácil. Ya, esa es la primera vía. Ahora, si están speedruneando, en ese caso los recursos son más escasos, por lo tanto puede que comprar un lanzacohetes sea un poco más complejo. Así que sugiero correr constantemente por los pasillos y no matarlo por ningún motivo a este jefe, porque les va a drenar todo el inventario. Bien, aquí que no se nos olvide el tesoro, los sprites y por supuesto este es el cuarto del cual le estaba hablando. Observen, miren, imagínense qué brutalidad. Miren la brutalidad de los ítems de estas cajas, señores. Increíble, increíble. Todo eso nos lo quedamos con nosotros. Básicamente ni lo utilizamos. Serían free resources. Bien, ese ha sido el capítulo número 10, caballeros. Eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado este capítulo.
creo que es uno de los segundos capítulos que también nos consumió o nos va a consumir mucho tiempo. Fácilmente aquí yo le he hecho 30 minutos. Who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Al parecer vimos a Jack Krauser, el maestro de Leon Kennedy. Bien, encontrándonos con Luis Cera, damos por finalizado ahora sí el capítulo. Bien, me tiene intrigado el tiempo. 29 minutos 47 segundos, señores. Efectivamente, casi 30 minutos en este capítulo. Increíble, increíble. Margen ninguno. No pueden demorar más de 30 minutos en este capítulo. Así que háganlo lo más rápido que puedan. Si no pueden hacerlo al mismo tiempo que nosotros, omitan las partes que les mencioné en el capítulo. ¿Ya? Como es de costumbre, organizamos el inventario antes de comenzar con el capítulo 11. Si se fijan, siempre mandamos los sprites al almacenamiento, ya que nosotros tenemos tanta hierba que casi nunca los utilizamos. Básicamente yo los utilizo como ítem de venta, ¿ya? Feeling better? Yeah. Seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, we hurry, I get it. Entonces, comenzando el capítulo, inmediatamente vamos por esta caja y organizaremos nuestros recursos. En realidad, lo único que vamos a hacer es upgradear la Broken Butterfly, porque la vamos a utilizar en el enfrentamiento que viene un poco más adelante. Por favor, no se lo pierdan, con los dobles gigantes. Ya con la Broken en nivel 4 es más que suficiente. Ya lo vamos a ver, chicos. Bueno, posterior a eso, creo que es prudente grabar partida. Ok, vamos al lío. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo se pasa el sector de las motosierras. Algunos se pueden abrumar porque se junta demasiado público. Es demasiado... un lugar demasiado congestionado, diría yo. Pero con los movimientos exactos y con la estrategia adecuada, siempre vamos a salir airosos. Bueno, lo primero es preparar nuestra sniper. I'm shooting him in the head. Okay, next. Existen sujetos de cabeza dura, por supuesto. Tenemos el rifle en nivel 5. Ah, me lo esperaba, eso sí. Bueno, desde lejos apuntamos a ese recipiente con la gema, por supuesto, para poder recogerla rápidamente cuando pasemos por allí y no estar perdiendo el tiempo en ese lugar, ¿ya? Sobre todo porque nos van a estar atacando constantemente todos los enemigos. Bien, creamos algunas granadas flash, por supuesto.
pequeño esquive lateral y subimos al segundo nivel. Inmediatamente preparamos una segadora y en el estallido nos llevamos esta caja y activamos la palanca. Ya sé que tengo los tiempos justos, pero a mí me gusta llevarme todo, señores. Ustedes pueden omitir esa caja si lo encuentran muy peligroso, pero yo sé que les va a salir bien, así que tomen la mejor decisión posible. Qué gran recibimiento, una explosión a la salida. Lo bueno es que no nos quitó casi nada de vida. Bien, desde las alturas disparamos al barril explosivo para ganar tiempo y recoger el zafiro que teníamos previsto con antelación. Otra granada para seguir reteniéndolos. Preparamos la escopeta para cruzar el puente y dispararles en los pies. Acá nos encontraremos con un segundo enemigo que haremos exactamente lo mismo. Ok, la dinamita ya se encuentra en nuestro poder. Antes de irme voy a llevarme estas cajas, preparo una segadora después del parry perfecto y nos vamos de aquí, señores. Qué peligro, señores, qué peligro. Ya lo sé, pero no me voy todavía. Voy a tomar este tesoro y me voy a ahorrar la granada flash que deberíamos tirar acá. Perfecto. Nos llevamos todo. Nos ahorramos una granada flash. Básicamente entré a recoger recursos. Utilicé muy poco, así que si siguen esa receta, más o menos debiese salirle bastante satisfactoria la escapada. Bien, insertamos las dinamitas y esperamos a que se libere y se descongestione, por supuesto, el acceso. Bien, voy por un par de cajas que se encuentran acá al fondo. Y aquí nos vamos a encontrar con un par de gigantes muy simpáticos que veremos a continuación. After you, I insist. Such a gentleman. Muchas gracias, Luis, por tu ayuda. Ya sabemos, te debemos demasiadas. Bueno, dejando las bromas atrás, preparamos la Broken Butterfly y le apuntamos directamente en la cabeza al gigante de la derecha. 3 balazos suficientes para que despliegue la plaga. Tiramos una segadora y hasta luego. Muy rápido, muy eficiente. Ok, continuando. Ahora Luis va a ir por una dinamita. Mientras tanto, yo aprovecho el tiempo, en vez de andar arrancando del gigante, voy a recoger todo el looting de esta plataforma, ganando el mayor tiempo posible. Así me ahorro el tiempo después del combate para poder recogerlas. Qué mejor que recogerlo en combate, señores. Ya no nos cabe nada en la maleta. Qué increíble. Qué increíble. Ah, nos tenían que dar, pero eso no nos va a detener. No nos importa nada. Vamos a seguir. Bueno, mejor matémoslo primero. Muchas gracias, Luis. Bien, ahora con la simple pistola disparamos a la dinamita. Bien, hemos terminado, nos vamos. Este combate es muy ordinario. Ven, Luis, apúrate, ven con nosotros. Nada, broma. Mejor preparamos una segadora porque... Denme un segundo a que esté en el centro de la plataforma
Ahora sí, preparamos una segadora, como les decía. Y una vez que venga nosotros en el centro... Perfecto, perfecto. Vamos directamente a activar la máquina para que caiga a la lava. Genial. Así es como culmina el combate. Si se pueden dar cuenta, un combate bastante corto. Bien. Mientras Luis, ahora sí, viene con nosotros, vamos a ir a lootear lo poco y nada que nos quedó acá a la derecha. Rápidamente. Bien, eso sería todo. Nos vamos junto a Luis. Un par de barriles que contienen solamente oro. Bueno, nos llevamos este cofre y continuamos. Bueno, esta sección a mí en lo personal me parece una sección de pérdida de tiempo donde me encuentro sometido a las velocidades de los carros. Un poco me desespera, pero bueno. De todas maneras, es una sección diferente, así que se agradece, por supuesto. There, it's moving. This should speed things up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way, What now? hope you like thrill rides. Bien. Quiero que nos cambiamos de pistola a la Red 9. We're going off the rails. Pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el carro e ir derribando esas tablas o obstáculos que nos aparecen enfrente. Activamos el cambio de riel y ahora nos encontraremos con nuestros primeros enemigos. Con mucha calma los vamos derribando uno a uno. Recuerden siempre tener el arma cargada para no toparse con sorpresas futuras. Oh bueno. Me distraje, chicos, lo lamento. Pongámonos serios. Todo completamente destruido. Mientras menos te den, muchísimo mejor. Bueno, aprovechando que hay barriles explosivos, tomaremos esa oportunidad y por supuesto continuaremos una vez activemos el cambio de riel. Ya con esto pasamos la primera sección del carro, por supuesto. Ahí más o menos van viendo el tiempo que hemos tardado hasta esta sección. Para que por supuesto vayan comparándolo con su partida. Porque el video de YouTube marca más o menos 4 horas 10 hasta este punto. Así que muy distinto el tiempo de juego real, que llevamos muy cercano a 3 horas.
Bueno, aprovecho de agradecerles si es que se encuentran aún con nosotros en este vídeo, ya que significa que lo están pasando bien junto a Rightspeed y toda la comunidad. Encantado siempre de acompañarlos y poder brindarle la mayor información posible para mejorar cada día en estos juegos que tanto nos gustan. Bueno, ya sabes cómo ayudarme, ¿no? ¿Para qué repetirlo constantemente? Agarramos este tesoro y looteamos toda la habitación para luego retirarnos a la siguiente sección del carro, que les prometo va a estar muy entretenida. Vamos a enseñarle otro tips muy importante que les va a facilitar mucho más las cosas, pero de cualquier manera es un tips algo complejo de aplicar, así que vamos a ir viendo en terreno y ojalá nos funcione, por supuesto. Con nuestra arma cargada, con mucha atención, vamos preparándonos. ¿Escuchan ese sonido? Así es, señores, Dr. Salvador. Pero no se preocupen, vamos a controlar a todos estos sujetos que se encuentran disparándonos. Ok. Segundo flechazo, señores. Qué peligroso andar con una dinamita a punto de explotar. Bien, aquí derribamos las barreras y preparamos la Red 9 para apuntar en la parte superior izquierda, tratando de derribar la dinamita que está muy cercana en el carro de Dr. Salvador. Pongan atención. Una vez logramos explotarla, le quitamos mucha vida a él como al carro. Por lo tanto, en el siguiente encuentro, por supuesto, lo vamos a derribar muy rápidamente. Ese era el tips que les quería comentar. Bien, controlamos a los ganados de la derecha y le derribamos el carro a Dr. Salvador. ¡Qué maravilla, señores! Nos quedamos sin balas, se salvó, se salvó. Bueno, ya con esto llegamos al final de este apartado. Ahora viene la sección de los novistadores y las colmenas. Observen plenamente esas colmenas. Qué mala suerte, Luis. Nuestro destino es morir aquí, definitivamente. Yo estaba convencido de que íbamos a morir ahí y el juego se iba a acabar por cinemática. Pero bueno, parece que nos queda todavía cosas que hacer. Bien, vamos a bajar directamente por acá y les voy a indicar precisamente cuáles son los movimientos que debemos realizar para obtener los mejores beneficios de esta sección. Bien, lo primero es obtener la misión secundaria del mercader. Muy atento a las colmenas, que vamos a ir derribándolas poco a poco.
Creo que siento un sonido. Vamos a tener que hacer una parada y derribar a un avistador más antes de cruzar el túnel. Si se fijan, Luis nunca mata a ninguno, solo el disparo que realiza es para retenerlo. Así que mucho cuidado con eso para que no se vayan confiando. Bien, mucho cuidado al salir por este túnel, ya que siempre nos reciben los avistadores. Segunda colmena derribada. Por atrás no se vale, señores. Mejor nos curamos y no corremos riesgos. Bien, tomamos los recursos de esa caja y eliminamos al último novistador. Creo que me queda un par escondidos. Uno a la derecha y otro justo en el centro, que probablemente lo derribe con el barril explosivo. Muchas gracias, Luis. Te nos adelantaste. No vamos a perder esos posibles zafiros. Bueno, creo que solamente era oro. No pasa nada. De igual manera no lo íbamos a perder. Bien. Creo que ya llevamos 3 panales. No estaría faltando solamente el último. Mientras seguimos avanzando, sorprendemos a este novistador. Nos llevamos 2 barriles más. Y ahora vamos a dispararles directamente al barril explosivo para sacarnos de encima un novistador y poder activar ese camino o ese pasaje que nos va a llevar a otro tesoro. Perfecto. Saliendo de acá, si es que no se nos queda previamente nada más. Nada, ninguna gema por acá. Perfecto. Bien. Hemos recogido absolutamente todo. Así que continuamos por acá. A la izquierda. Y antes de salir, siempre precaución, porque los novistadores siempre nos van a recibir. Como les decía, son bastante rápidos. Bueno, para terminar, matamos la última colmena. No, disculpen. Vamos a pasar al bubonero, por supuesto, para poder upgradear al máximo el cuchillo. Es básicamente lo único que vamos a hacer posteriormente a ensamblar la gema en este tesoro. Lo importante es tener el cuchillo lo más upgradeado posible, al menos en el daño. Bien. Como estaba pensando, creo que tengo un mal presentimiento. Está faltando una colmena. Qué extraño. Yo juré haberle disparado a
todas. Debe haber sido la primera que se encuentra más inclinada. Claro, tiene que ser la primera. Ya la estoy viendo, aquí está. Bueno, perdimos unos segundos, no pasa nada, señores. Bien, corremos rápidamente para escapar de ese novistador. Bueno, qué lástima haber perdido esos pequeños segundos, pero bueno, la mente es frágil. Yo estaba casi convencido de que les había disparado a todas las colmenas. Bueno, esperamos a Luis. Parece que se viene a velocidad cámara lenta. I'm beat. Makes you appreciate tech like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Iluminados. I was working for them. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hellhole. Fresh air is calling our names. Por fin. Gus, we made it all this way. You know it means we're almost... No puede ser, señores. Le han dado a Luis. Qué lástima. Long time no see. Nada más y nada menos Major que Krauser? Jack Krauser. What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley, It was you. Catch him quick. Didn't I teach you? Qué grandes habilidades Krauser. Muy rápido. Pero acaba de cometer un gran error con nosotros. ¿Cómo se le ocurre desafiar a Riot Speed en un combate cuerpo a cuerpo, señores? Y menos con un cuchillo. No. Este combate partió mal, señores. Bien, Krauser. Vamos a enseñarte cómo se combate en el cuerpo a cuerpo. ¿Cómo se te ocurre? Hubiera estado en ventaja si me pasaba una bazooka con balas infinitas. Pero con un cuchillo, señores, con un cuchillo tiene cero posibilidades. Pobre Krauser. Why would you work for these freaks? Why? Have you forgotten what happened to you? Operation Javier? No nos da ninguna, señores. Pobre Krauser. Técnica CQC, le enterramos el cuchillo nuevamente. Wow, ese sí que estuvo cerca, pero lo lamento. Ya estás a punto de caer. Adiós, Krauser. ¿Cómo se te ocurre desafiarnos con cuchillo? Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment.
Bien, eso ha sido el combate con Krauser. Y por supuesto, lamentablemente nos tocará despedirnos de Luis Cera. Good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world. Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there and remove those damn parasites. Help Ashley. You know, I led a pretty shitty life. Qué pena, señores. What do you think, Leon? People can change, right? Por supuesto que sí, Luis. Fuiste un gran compañero. Bueno, tocará asumir la realidad y continuar con nuestra travesía. Vamos a vengar tu muerte, Luis, te lo prometo. Bien, ¿cuánto tardamos en este capítulo? 23 minutos con 43 segundos. Bien, organizamos un poco la maleta dentro de las posibilidades. La verdad no hay mucho que hacer. Todo está perfecto. Creo que la Broken Butterfly vamos a almacenarla un momento. Guardamos partida, por supuesto, y continuamos. You were a fine knight, Don Quixote. You won't get away with this, Krauser. Por supuesto que no, no se va a salir con la suya. En el siguiente combate prometo que nos vamos a vengar, caballeros. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Bien, ¿qué nos va a tocar ahora? Si siguen con nosotros, pues les voy a mostrar que antes de avanzar directamente en el ferry, vamos a devolvernos un momento. Ya que, si lo recuerdan, donde enfrentamos a los dos garradores, que por supuesto ese combate fue muy corto, ya que estábamos muy preparados, pues no alcanzamos a pasar al salón de ¿cómo se llama? De Ramón Salazar. Por lo tanto, vamos directamente a conocerlo. Y por supuesto vamos a completar una de las misiones secundarias. Bien, hay nuevos enemigos que debemos sacárnoslos de encima. Mucho cuidado, que aquí las plagas son muy rápidas. Wow, juré haber hecho un parry, pero creo que no salió. Bien, eso sería todo. Seguimos continuando y vamos a conocer el salón de Ramón Salazar. Bien, le robamos todo, lo dejamos en la quebra, por supuesto.
ya que Lightspeed no perdona, señores. También nos llevamos su cofre más sagrado. Aquí tiene todos los millones, así que nos lo llevamos con nosotros. Rompemos todas sus alcancías, su cuchillo más sagrado y un huevo dorado. ¿Para qué nos va a servir? Pues básicamente para almacenarlo en nuestro inventario hasta el momento que yo les vaya a indicar. Bien, como nosotros teníamos huevos desde antes, vamos a utilizar uno de los que ya teníamos almacenado para tirárselo al cuadro de Ramón. De esta manera completamos una de las misiones secundarias. Saqueado completamente los lugares, nos retiramos y trataremos de volver al ferry del comienzo del capítulo para poder dirigirnos directamente a la torre del reloj. Bien, en el regreso aquí nos vamos a topar con algunos novistadores que se encuentran ocultos, así que vamos a prestar muchísima atención por dónde vamos transitando. Acá tendremos otro a la derecha. Ya con esto pues nos siguen algunos por atrás, pero no pasa nada, los dejamos ahí y nos vamos. I see you took care of a request. Well done. There's the clock tower. Hang in there, Ashley. Bien, ahora comienza la acción. Nuevamente nos vamos a encontrar con nuestro querido amigo. You are nothing, if not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expel this intruder! Bien, como él dijo, expulsemos a sus intrusos. Ya que por aquí venimos nosotros. Bien, eliminamos a este par de sujetos y vamos por un tesoro que vamos a tener a la izquierda. Rápidamente eliminamos al que viene en nuestra espalda, por supuesto. Y vamos ganando terreno. Bien, con mucha precaución vamos subiendo las escaleras. Aquí vamos a disparar a la dinamita de la cabeza de la estatua. De esta forma no nos tirará fuego. Nos llevamos el tesoro y seguimos avanzando. Bien, preparamos nuestra sniper para poder controlar los espacios. Siempre hay que agradecer las free kills. Qué extraño. Juré haberle apuntado en una precisión más o menos infalible, pero en fin.
Bien, mucho cuidado acá, que en la subida probablemente nos van a tirar una bola de acero con púas. Bien, nos preparamos rápidamente. Wow, estas cinemáticas que interrumpen todo lo que uno hace. ¿Es idea mía? O Leon aprendió el teleport. Creo que creo que nos desplazaron un poco más atrás. O estoy mal. Algo sucedió con la cinemática. Bueno, de cualquier forma, yo tengo una capacidad para buguear cinemáticas de una manera increíble. Bien, esperamos que pase la segunda bola para no tener que correr el riesgo de que nos venga encima. Y rápidamente eliminamos al último enemigo. Tiramos una bola más y vamos por este tesoro. Ustedes no se imaginan de lo que es capaz Riot Speed para obtener los recursos. Pues obtenemos más tesoro y por supuesto nos vamos a devolver. Sí, señores, nos vamos a devolver. Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué se está devolviendo? ¿Para qué? Pues vamos a tirar una bola y vamos a seguirla para asegurarnos que no quede nada en el camino. Ahora, ¿a qué venimos nosotros? A recoger todos los restos de pólvora, balas, recursos y todo lo que haya quedado al paso. Sí, señores, demasiada la ambición, pero mi trabajo aquí es hacer que ustedes tengan recursos de sobra. Y esta es la receta. Bien, nuevamente, antes de bajar y activar el ascensor, vamos a pulsar la manilla para que se lance otra bola más. Y justo cuando viene Gloria y las plagas a la derecha, observen. Hasta luego, señores. Un peso de encima nos hemos sacado de manera gratuita. Bien, esta parte es un poco de paciencia y tener pues bien administrada las armas. Qué insolente, quería acompañarnos en el viaje. Creo que nos dieron, pero no pasa nada. Un segundo, Gloria a las plagas, mucha precaución. Suele ser muy rápido, así que una vez que lo tengan bien apuntado, van por él. Creo que ahora es la instancia correcta. Continúo dándole. Los enemigos siempre le salvan la vida. Creo que se va a escapar nuevamente. A ver. Alcanzó a caer, ¿o no? No alcanzé a ver. Pero en fin. Bien. Nos deshacemos de este sujeto y de este invitado. Nos vamos a curar porque estamos en riesgo vital.
Y ya estamos finalizando básicamente esta sección. Bien, rápidamente salimos de aquí antes de que nos den alguna sorpresa. La campana. La campana del reloj. Señores, desde las alturas vamos a headshotear a estos enemigos. Bueno, les voy a confesar algo. Mi sniper favorita es la Stingray, pero en esta run básicamente quise inclinarme por este subfusil que es un poco más, ¿cómo llamarlo? Más agresivo, en el sentido de que pega ráfagas más fuerte y básicamente casi nadie lo utiliza, así que quise darle una oportunidad y al parecer no me llevaba una decepción. Igual tiene un daño considerable, tomando en cuenta de que dispara ráfagas bastante rápidas y cada una, upgradeada al máximo, pega un daño considerable, definitivamente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tratar de organizar nuestros últimos upgrades y mejoras. Vamos a ver si la Broken Butterfly, que la vamos a usar por última vez, bueno, si mal no recuerdo utiliza 6 slots, así que vamos a organizar de cierta manera que nos quepa. Y bueno, vamos a ver si nos da para algún upgrade. Perfecto. Ya con esto es suficiente. Un poco la cadencia podría ser. Bien, eso sería todo. Básicamente no necesitamos más en este combate. Es siempre importante mantener el chaleco y el cuchillo reparados. Así que no pasa nada si vendemos algunos zafiros y al fin de cuentas matamos casi todos los novistadores. Así que recursos es lo que tenemos. Bien, todo preparado. Nos llevamos estos barriles. Y bueno, vamos a utilizar el huevo dorado para poder neutralizar a Ramón Salazar. I have delivered the girl to you as promised. Do tell our Lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Such a fool, Mr. Kennedy. To have been bestowed with Lord Sattler's... You talk too much. Failed! You vulgar, Utterly uncivilized! Mongrel! Allow me to show you the power freely granted by my master, the power of God. The stage is set for the final act.
Bien, preparamos el huevo y apuntamos directamente en la boca abierta de Ramón. De esta manera lo neutralizamos y con la ayuda de la Broken Butterfly vamos a darle 5 balazos. Acabamos de cometer un error. No teníamos previamente cargada la Broken. Bueno, le damos los últimos a distancia. No pasa nada. En el fondo, lo que quiero transmitirles es que la fórmula es tirarle el huevo dorado. Con eso lo dejamos paralizado, le quitamos aproximadamente un 70% de la vida. Y rematamos con la Broken Butterfly en su máximo upgrade de daño. ¿Ya? Son 4 o 5 balas dependiendo el upgrade que le tengan a la Broken. ¿Ok? Bien, ahora iríamos tras la pista de Krauser, pero antes vamos a llevarnos todos los barriles que se encuentren en el escenario. Creo que de todas formas fue un combate satisfactorio, ya que no gastamos muchos recursos. Buen looting en ese lugar. Básicamente suerte, porque no siempre salen buenos ítems en esa parte. Bien, al bajar el ascensor, si se fijan, nos vamos a ver con Jack Krauser justo enfrente, ya que se va escapando a la isla. Destino al cual nosotros vamos a ir a continuación. Mucho cuidado con las armaduras, que a veces nos pueden sorprender. Bien, vamos por este barril y continuamos el escape. Un tesoro a mi espalda, por supuesto, no lo olviden, los diamantes amarillos dan muchos recursos, sobre todo ensamblados en tesoros. Y a la izquierda, mucha precaución con la armadura. Bien, llegando acá nos quedaría una última caja a la izquierda, si no me equivoco. Vamos a ir por ella, por supuesto. Y eso sería el capítulo número 12. Looking for something? Vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos en el capítulo. 18 minutos 49 segundos. Sí, bastante bien. Nuevamente tienen un margen de 2 minutos adicionales a ese tiempo. Recuerden, solo pueden tardar entre 1 a 2 minutos adicionales por capítulo. Ya. Voy a tratar de dejarles más o menos unos 20 minutos por debajo de, obviamente, el requerimiento que nos pide el rango S+. De esta manera tenemos 20 minutos a repartir para cada capítulo que nos vaya costando un poco más. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. Try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have.
So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. Bien, tras la pista de Krauser comenzamos nuestro capítulo 13. Aquí vamos a tratar, a veces un poco complicado, pero porque estos enemigos son un poco duros, pero vamos a tratar de headshotearlos para poder un poco despejar la zona. Si pueden eliminar uno o dos es suficiente. En mi caso no voy a perder el tiempo, ya se movieron, así que sencillamente avanzo. Aquí a la derecha nos vamos a encontrar con un looting muy especial. Bien, la idea de esta sección es que... A ver, si nos descubren va a salir un toro con una metralleta de dardos, lo cual nos va a complicar un poco las cosas. La verdad es que él nos deja una gema, pero vamos a perder muchos recursos tratando de eliminarlos. Así que lo que vamos a hacer es tratar de simular que estamos jugando Metal Gear Solid. Una cita a ese gran juego, por supuesto. Pero la idea de esto es que vamos a pasar con la herramienta del sigilo. Vamos a ver si nos funciona, ¿vale? Así que una vez movemos la turreta, mucha atención a los targets que vamos a tener. Lo primero es sacarnos de encima a este sujeto. Luego disparamos al foco de la izquierda, nos acercamos un poquito y al foco de la derecha. Ahora ninguno de esos dos focos nos pueden detectar, así que con este pequeño truco, ya con confianza subimos las escaleras. Creo que nos quedaría un último enemigo que nos está mirando desde las alturas, el cual vamos a eliminar. Bien. Curiosamente, el de la puerta no lo vi, no estaba. No sé si es un bug o no sé qué es lo que pasó. Nuevamente bugueamos el juego, pero debiese haber uno más en la puerta metálica. Así que cualquier cosa apuntan hacia allá y le dan de baja a ese enemigo. En nuestro caso, no sé por qué no está. Es curioso, pero en fin. Giramos la turreta. Y ya con esto, si se fijan, no gastamos absolutamente nada. Al parecer, todo está saliendo según el plan. ¿Se acuerdan que hay un sujeto que está parado ahí? Quizás se movió, se fue para abajo, pero el punto es que no está, así que nos vale, señores, nos vale. Bueno, ahora en este caso vamos a ir rápidamente por esta sección. No vamos a matar a nadie, básicamente vamos a avanzar lo más rápido posible, disparando en los pies para poder neutralizar y ganar terreno y espacio. Bien, acuchillamos por la espalda, agarramos estos barriles y continuamos. Recuerden, pueden pausar este vídeo para ver el tiempo de juego real, el cual se ve en los menús de pausa cuando nosotros apretamos pausa, ¿ok? Porque a veces lo saco muy rápido, pero pueden pausarlo. No pasa nada, el mismo video lo pausan y ven cuánto tiempo llevamos hasta acá. Por la espalda le enterramos el cuchillo y seguimos avanzando. Sí, aquí estaba porque te fuiste de este mundo. Bueno.
Por aquí debiese haber un tesoro, el cual estaba mirando fijamente ese sujeto. Digamos que nos estaba haciendo spoiler de lo que se encontraba en esta pequeña cueva. Bueno, al salir de aquí nos vamos a encontrar con un caos más o menos relevante. Nosotros vamos a pasarlo de manera miserable, por supuesto. No vamos a gastar absolutamente nada. Con suerte voy a tirar esta secadora que acabo de craftear. Preferiría comerme un hachazo antes de que gastar más recursos. Mira, pedido y recibido. Bueno, seguimos avanzando. Estos sujetos dan hachazos a pedido, me quedó claro. Bueno, seguimos corriendo. Tratamos de bajar sin tomar en cuenta a nadie. Disparamos al barril para neutralizar a esos dos sujetos. Y seguimos rápidamente a la puerta metálica. Bien, con la ayuda de nuestra sniper vamos a tratar de neutralizar desde las alturas a estos sujetos. Otro hombre de cabeza dura. Ok. Ah, este la tiene protegida, pero entonces le disparamos al cuerpo. No pasa nada. Son sujetos muy duros, definitivamente. Muy atentos a las plagas porque debemos insertarles el cuchillo lo más rápido posible. Bueno, aquí vamos a bajar a la derecha por esta escalera para poder recolectar un par de tesoros que nos están esperando acá. Una esmeralda, unas cajitas con recursos y un cofre, por supuesto. Bien, rápidamente nos vamos media vuelta. Fabricamos algunas balas de sniper, ya que desde las alturas consumimos muchísimas. Desactivamos la trampa con mucho cuidado e ingresamos a esta sección. Bien, una lágrima índigo, un barril y subiremos al segundo piso inmediatamente. Es mejor subir al segundo piso por esta escalera, ¿ya? Ojo lo que vamos a hacer a continuación. Disparamos un balazo para poder anunciarnos. Luego neutralizamos a este enemigo disparándole en la pierna para poder tantear la distancia entre ellos mismos. Ahora con el tercero va a activar la trampa y derribarse entre ellos mismos. Bueno, al parecer este se enojó muchísimo con nosotros. Qué miserable tratar de matarlo con el puro cuchillo. Acabemos con esto. Dejémonos de bromas, señores. Bueno, ahora en estos lockets generalmente vamos a encontrar también un poquito más de recursos. No olviden abrirlos. Excelente, balas de pistola. Activamos la compuerta y bajamos inmediatamente donde teníamos la puerta cerrada. Por aquí. Bien, aquí es un poco caótico, vamos a tener que correr. Ashley! Ashley! Come on, Ashley, wake up! Shit! Bien, rápidamente bajamos. Nos llevamos esta caja y esquivamos a este par de enemigos. Bueno, aquí creo que tengo cosas a ambos extremos. Solo intentaré llevarme ambas cosas. Una planta, una caja. ¿Hola?
Le damos de baja a ese sujeto, básicamente para ganar tiempo, que baje por la escalera. Y acá seguimos corriendo. Debería haberlo neutralizado con la escopeta, luego haber obtenido la caja. Seguimos corriendo, disparamos a los pies al sujeto que viene acá, recogemos la caja porque lo más importante es el looting, el barril y seguimos. Ah, quedó enojado, muy bien, no pasa nada. Bien, aquí abrimos el tacho de basura porque encontraremos una dinamita. Y esta parte hay que esquivar al sujeto que sale del horno. Recogemos una perca americana. La consumimos ya que nos encontramos un poco dañados gracias a ese par de enemigos que estaban algo sublevados. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por favor, fíjense en las claves y en el recorrido. ¿Ok? Nos llevamos esta cajita y activamos o intercambiamos la sección donde vamos a repartir la luz. ¿Ya? Ahora activamos esta reja para poder liberarnos un poco más de accesos. Seguimos de frente y entramos justamente acá, una puerta que estaba cerrada, pero como activamos la luz, se abrió automáticamente. Ahora vamos a obtener la tarjeta de acceso que nos permite entrar a diversas áreas. En este caso la contraseña sería 3, 2, 2. Esto significa que pulsan 3 veces a la izquierda, 2 veces en el centro y 2 veces a la derecha. Luego pulsan el OK. Disparamos a los pies y obtenemos el tesoro que se encuentra aquí. Luego fácilmente... Bueno, eso no debería pasar, ya que acabamos de dispararle en los pies y se encontraba algo aturdido, pero bueno, cosas que pasan. Deberían poder pasar rápidamente una vez le disparen a los pies a ese regenerador. Bueno, ahora vamos a devolver la luz a como estaba, porque necesitamos acceder a la área inicial que teníamos con la tarjeta que ya obtenemos o que ya hemos obtenido. Bien, ingresando la tarjeta aquí vamos a sacar un arma adicional. La clave sería 3, 1, 3, 3. ¿Ok? Con esto vamos a sacar una metralleta Li 5. La verdad no me gusta mucho, pero para temas de demostración vamos a usarla al menos un capítulo o un capítulo y medio. Y posteriormente pues la venderemos, probablemente. Bien, subiremos la tarjeta a nivel 2 mientras va a salir un regenerador al cual le vamos a disparar en los pies y vamos a esquivarlos de forma gradual. Shit, again? Se puso pesado, señores. Mejor me dedico a lootear. Voy a abrir este cajón.
esta caja fuerte, disculpen. Y nos llevamos este recurso. A ver qué podemos fabricar. Nada todavía. Parece que ese regenerador está aburrido. Mejor lo dejamos solo y nos vamos. Bien, accedemos a esta puerta y ya nos liberamos de ambos regeneradores que se encontraban siguiéndonos. Ahora, con mucha calma, vamos a intentar controlar los espacios desde el segundo nivel para ir eliminando algunos enemigos. Algo duro los enemigos, pero bueno. Bien, vamos a tratar de fabricar más segadoras para poder ingresar la segadora nueva. Qué ironía, ¿no? Bien. De alguna manera vamos a tener que seguir fabricando más espacio en nuestra maleta. No olvidemos esta pólvora de 5 unidades. Quebramos el cristal y tenemos otra segadora más que ya no sé dónde colocarla. Definitivamente la solución es hacer más segadoras para poder ingresar mi segadora. Bueno, ingresamos los sprites directamente al almacenaje. Definitivamente los sprites los usamos para poder venderlos y obtener muchos recursos, porque realmente no se justifica con la cantidad de hierbas que nosotros tenemos actualmente. Bien, ya no nos cabe nada más, señores. Estoy pensando seriamente en enviar algún arma, inclusive, que no esté utilizando. Pero la verdad es que nos sirve todo, absolutamente, sobre todo en esta sección. Vamos a dejarla ahí mientras tanto. Voy a proceder a avanzar. Bueno, con esta pieza ya sí que definitivamente no nos cae. Vamos a tener que eliminar algunas cosas. Ahora sí voy a enviar el cuchillo. ¿Saben qué? Voy a enviar el cuchillo a almacenar. Estamos muy justos de espacio. Lo que pasa es que no me gusta enviarlo generalmente porque han habido ocasiones en que se me ha quedado en la máquina o en el baúl. Quizás no en esta partida, pero en alguna de las partidas que he jugado. Bueno, gracias a nuestra mira con biosensor podemos identificar que el regenerador que tiene la pieza que necesitamos sería este. Mucho cuidado al disparar a los puntos vitales, sobre todo con este sniper, que apretas mal el gatillo y te salen muchas balas. Tienes que tener una precisión considerable. Bueno, este sujeto no quiere dejarnos el proceso fácil, así que vamos a aprovechar que está tirado en el piso y procedemos a agarrar la llave. Ok, ahora vamos a actualizar nuestra tarjeta a nivel 3. Ya con esto podemos salir de aquí. Bien, seguimos fabricando segadoras, por supuesto. Yo creo que aquí voy a tomar una postura más o menos cautelosa, gastando la menor cantidad de recursos posible,
porque quiero seguir con nuestra maleta a tope, señores. Lo lamento. Soy muy avaricioso. Uno menos. Este sujeto realmente está causando problemas. Bien, ya tenemos la tarjeta. Quizás no es necesario seguir matándolos. Dejemos que se maten ellos solos mejor. Bien, agarramos la tarjeta y nos retiramos inmediatamente de aquí. Ah, no, señores. Ha caído un regenerador. No quiero estar aquí. Ya no vamos a pelear. Mejor nos vamos. Bien, con nuestra tarjeta nivel 3 ya podemos salir cómodamente de esta parte. Y por supuesto vamos a ir por Ashley para poder rescatarla y terminar nuestro capítulo. Bien, insertamos la tarjeta y eso sería todo, señores. Capítulo número 12 terminado. You're gonna be okay. Al parecer a Leon se le está acabando los efectos de la vacuna, por lo tanto ya comenzará a tener problemas. Bien, ¿cuánto demoramos en el capítulo 12? Vamos a verlo enseguida. 23 minutos con 28 segundos. Disculpen, capítulo 13. Vamos tan rápido que ya perdí la cuenta, señores. Disculpen. No, en verdad es solo distracción, porque no vamos tan rápido, ya que looteamos todo lo que vemos en el camino. Lo importante es que somos millonarios. Pero fuera de eso, de igual manera vamos rápido, o sea, por la cantidad de ¿cómo se llama? Por la cantidad de recursos que vamos obteniendo, tesoros, gemas, misiones secundarias. La verdad, hemos hecho demasiado. Así que no se pueden quejar. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. The most important facility these are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Ada the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Could you give me a boost? Bien, subimos a Ashley para que nos abra la puerta. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y junto a mí. Les agradezco mucho que estén y hayan llegado hasta este punto del video. La verdad, a mí me gusta entregarles este contenido y poder ayudarles a aprender cosas nuevas y por supuesto divertirnos juntos. Bueno, ya nos queda muy poco, estamos llegando al final y definitivamente ya nuestra aventura va a llegar a su fin. Yo intuyo que más o menos 30 minutos, 35 minutos más de juego, por supuesto dejando fuera los cinemas. Pónganle más o menos ese tiempo de juego, 40 todo a reventar, ya estaríamos terminando.
Así que... bueno, poniendo en materia, vamos a completar nuestra corona que teníamos en el inventario para que nos genere una cantidad considerable de pesetas. Vamos adelantando a nuestro gatico y vamos a vender. ¿Cuál es la estrategia de ahora? Básicamente es poder vender todo aquello que tenemos en el inventario y no estamos usando. Vamos a sacar el cuchillo que teníamos guardado. Ven, no tenemos espacio, definitivamente necesitamos una maleta más grande. Tenemos demasiado, definitivamente. Quizás eliminar o vender un cuchillo más. Ya con eso sacamos el cuchillo de combate. Obviamente hay que acomodar las piezas. Un momento. Ténganme un poco de paciencia, señores. Solo un poco. Bien. Ahora procedemos a reparar el cuchillo y ver que el chaleco antibalas esté completo. Upgradeamos al máximo nuestra metralleta nueva. A mí personalmente no me gusta, pero les prometí que la íbamos a utilizar al menos un capítulo y medio. Solo con la finalidad de poder utilizar armas que nadie utiliza. Bueno, continuamos con los sellos azules. Aquí tenemos al iniciar 2. Nos quedarían los últimos 3. Y ya completaríamos otra misión con el mercader. Desde lejos sacamos nuestra sniper y comenzamos a headshotearlo. 1 menos, 2 menos. Se salvó por la plaga, no pasa nada. Igual ya tenemos el sniper en su máximo upgrade, así que está en muy buenas condiciones. Bien, aquí atrás tenemos otro sello. Reventamos los barriles y buscamos a ese enemigo que nos está gritando desde lejos. Ah, el hombre es de cabeza dura. Creo que se va a transformar en plaga y no alcanzamos a llegar. Efectivamente, mejor sacamos nuestra Blacktail y tratamos de poner orden de inmediato. Ok, nos quedarían solamente 2 sellos azules. Uno lo tenemos acá en la parte superior y el otro lo tenemos escondido entre los containers. Bien, completada la misión con el mercader. Tomando estas cajas ya nos podemos retirar, ya que queremos acabar rápidamente lo poco y nada que nos va quedando, señores. Solo espero que el video no sea más largo de lo que tengo pensado, considerando que están todas las cinemáticas y por supuesto el tiempo de gameplay. Bien, con una secadora neutralizamos a toda esa horda de enemigos y con la escopeta en el rincón a estos 2 restantes. Bien, en la parte superior tenemos un tesoro, una lágrima índigo. Nos llevamos la caja y subimos con Ashley al segundo nivel para poder activar la puerta que nos obstaculiza la entrada a la siguiente sección. Bien, balas de sniper. Wow, qué increíble que no nos cabe nada
vamos a tratar de unirlas y cargar inmediatamente nuestra sniper. Bien, mientras tanto, así se le da órdenes a una chica. Muy bien, muy bien, muy obediente. Ok, como les dije, cargamos la sniper, ya que tiene mucha capacidad de carga y así ahorramos espacio en la maleta. Al abrir esta puerta nos vamos a encontrar con una pequeña horda de enemigos que van a ir por Ashley. El procedimiento es eliminar al menos los primeros dos que entran por esa puerta. No, definitivamente esta metralleta no me gusta mucho. Bien, como sabemos que ese enemigo baja rápidamente, le quitamos de las manos a Ashley para poder continuar. Bien, vamos a dejar al último ahí arriba porque nos puede quitar algo de tiempo. Con nuestra sniper apuntamos a la cabeza de este sujeto. Ok. Ah, le salió plaga. Espectacular. Mejor voy a hacerlo desde más cerca. Bien, preparamos una granada cegadora porque ahora van a venir 2 o 3 enemigos más. Y con el cuchillo procedemos a hacer que besen el piso. Ah, nos queda uno más. Bien. Ya a esta altura a todos les sale plaga, ¿no? No quiero enfrentarme uno más, así que nos vamos. Adiós. Adiós, señores. No recuerdo si el cuchillo de combate está a tope con los upgrades de ¿cómo se llama? De resistencia o de durabilidad. Creo que solamente tiene a tope la fuerza, si no me equivoco, o el daño. Bien, agarramos la gema y vamos a intentar abrir esta compuerta con la compañía de Ashley. La idea es que se unan en el punto rojo. Bien, entrando acá, inmediatamente le pedimos a Ashley que entre en el armario, porque a continuación nos vamos a enfrentar a un regenerador que es muy pesado. Muy resistente y por supuesto te drena muchas balas. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible con nuestra sniper en combinación del biosensor. Ahí va. Perfecto. Bien, ahora el último punto se sube a la cabeza y hay que darle muchísimas balas, así que... wow. Creo que a pesar de todo salió bien, pero de igual manera más o menos nos piteamos o nos gastamos más o menos 12 balas de sniper, no menor. De hecho creo que teníamos 15, alrededor de 15. Bueno, aquí lo mismo, solo que un poco más rápido porque el punto de inflexión es más corto. Bien, vamos a intercambiar las miras como estaban antes. La idea es identificar las ratas que se encuentran aquí. No nos va a tomar mucho tiempo, así que de cualquier manera vale la pena matar esas 3 ratas que se encuentran acá. Bien, le pedimos a Ashley que por favor sostenga el puente mientras seguimos matando ratas. Nosotros no vamos a perder tiempo, señores.
Bien, cruzamos acá, vamos por las cajas del fondo. Y creo que acá nos vamos a encontrar con otro tesoro. Un collar ornamentado. Perfecto. Ahora aquí se puede poner un poquito más complicado. Así que vamos a resolverlo de una manera en que las cosas se nos faciliten un poco. ¿Dónde está la rata? Aquí. Bien, esa sería la última, si no me equivoco, porque son 4. Perfecto. Bien, abrimos acá una hierba que nos estaría quedando. Nuevamente almacenamos el cuchillo. Bien, ya está todo preparado para seguir avanzando. Al activar esta palanca van a venir unos sujetos. Ah, me equivoqué de mira. Miren qué incómodo. No, definitivamente esta metralleta no va a durar mucho con nosotros, señores, a pesar de que ya le hemos hecho upgrades. Bien, un balazo en el culo nunca falla. Creo que vienen más por acá. Qué pesados, señores, qué pesados. De igual manera, no nos vamos a mover de acá porque si avanzamos va a aparecer un regenerador. Así que con mucha calma, sin perder la compostura. Bien, tocará confiar en la Blacktail porque se nos acaban de terminar las balas de Sniper. Muy bien. Ya con Ashley completamente protegida, vamos a avanzar con un mayor nivel de confianza. Caga el regenerador, nosotros continuamos. Ahora va a venir un enemigo más, ya. Al cruzar por acá siempre se activa un enemigo más que va por Ashley. Entonces vamos a preparar una granada cegadora mientras tratamos de controlar al regenerador. Le disparan en los pies y luego se encargan con la Black. Pero no entiendo por qué se recuperó tan rápido. Bueno, en fin, continuamos con la Blacktail. Perfecto. Ahora rodeamos al regenerador e intentamos irnos. Me engañó, señores. Pensé que había cruzado para el otro lado. Bien, no pasa nada. Ya nos vamos, así que quizás fue la despedida del regenerador hacia nosotros. Bueno. Insertamos la contraseña 2102. Recuerden tener anotada cada contraseña y poder avanzar de forma más óptima. Bien, eliminamos esas plagas y nos vamos a encontrar con el mercader nuevamente. Creo que la Broken Butterfly creo que no se justifica tenerla. Bien, vamos a fabricar balas de Sniper. A cargar inmediatamente. A retirar nuestro cuchillo, que le hemos enviado varias veces a la máquina.
Como ya teníamos gema roja y abajo tenemos una gema roja cuadrada, ¿ya? Preferimos montarlo y armarlo nuevamente para un mejor rendimiento. I knew I could count on you. I got something new for you. Ruby's all rubbing. Thank you. Reparamos el cuchillo, el chaleco y tratemos de darle más oportunidad a esta metralleta, Dazzled, are you? ya que les prometí que íbamos a usarla, pese a que no me guste mucho. We're starting to get an idea of your taste. Don't get yourself killed now. Bien, guardamos inmediatamente y ahora vamos a enfrentarnos a la sección de la grúa. Welcome. I've got something Creo que la new mira for con you. biosensor ya no sería necesaria, por ende la Oh, vendemos. thank you. Come back anytime. Skills. Bien, antes de que se activen las cinemáticas, nos quedamos con estas cajas y recursos que se encuentran por estos pasillos. Leon! Look, That the lift? if we could do something about this wall. A wrecking ball. I got this. You're serious? Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back. Bien, parece que hemos activado el alboroto. Bien, media vuelta, vamos a lootear lo que tenemos en este container rápidamente. Preparamos una granada grande para poder debilitar esta muralla. De esta forma, con una bola de la grúa será suficiente para poder salir. Este es un tips muy importante para ahorrar una cantidad de munición y de tiempo de juego. Bien, nos quedamos con las cajas y rápidamente vamos a la siguiente área. Looteamos la caja, hacemos que el ascensor baje mientras peleamos con los pocos enemigos que quedan o vienen tras nosotros. Luego con la infalible Blacktail empezamos a eliminarlos. El ascensor todavía no baja, así que tenemos tiempo. ¡Wow! Eso no me lo esperaba. Did you see me? Claro que sí, Ashley, estuviste impresionante. I think you might find Bueno, it calm. nos vamos ya que tenemos todo el área despejada. You know, I was thinking. We were Por close supuesto, together, don't we? chica, por supuesto. I guess so. Right? Maybe someday I'll become an agent like you. What do you think? We could protect the U.S. from any and all threats. Is that right? Well, either way. Parece que ya tenemos First, we have trabajo. to make it out of here. You're no fun. Bien, rápidamente revisamos que las armas se encuentren completamente cargadas para no toparnos con sorpresas futuras. Agarramos este barril y abrimos la puerta. En la parte superior tenemos un tesoro
Vamos por él. Rápidamente avanzamos. Aquí cogeremos una hierba amarilla, una caja y otro tesoro. Perfecto, una vez tenemos el mineral, vamos directamente a activar la siguiente cinemática, donde nos encontraremos con Osmond Sandler. Prostrate yourself. This is our holy body. Our divine providence ensued. Such profound blessing for all. Lost blood. Welcome, my children. I am Osmond Sandler, the speaker for our Lord. Tell someone who gives a shit. Foolish lambs. Why do you deny grace? Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. Sweet child, do not resist. Se nos va Leon. Aquí se acaba el juego, señores. Ahora seguimos jugando con Ashley. Pero qué suerte, señores, qué suerte. Al parecer continuamos con Leon. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body. Nuevamente nos quitan a Ashley. Al parecer vamos a tener que ir tras ella nuevamente. Bueno, la plaga claramente está bastante avanzada. Así que tocará tomar medidas al respecto. Disculpen, pero esa no es el arma que estamos usando. Leon, creo que te equivocaste. Bueno, en fin, continuamos. Sadler, you bastard. Cogemos a este sujeto por la espalda, agarramos las cajas que tenemos detrás nuestro y los recursos que se encuentran en estos armarios. ¡Wow! Una granada grande. Creo que nos fue bastante bien con el loot de esta sección. Bien, como pretendo vender la Broken Butterfly, voy a utilizar las 2 balas que tiene cargadas. No digamos que es la manera más astuta de usarlas, pero de cualquier manera. Y esta metralleta ya la verdad me tiene bastante cabreado, así que vamos a vaciarla porque también se va a ir para la casa. Bien, con nuestra barrita de oro en las manos seguimos tras la pista de Krauser. You've done well to make it this far. Rookie, I've prepared a battlefield up ahead just for us soldiers. Watered by the blood
Bien, entonces como ahora viene el combate con Krauser y por supuesto dijimos que íbamos a vengar la muerte de Luis, vamos a prepararnos lo mejor que podamos. Bien, vendemos los tesoros que son prácticamente, o que ya tienen las gemas ensambladas, la metralleta que ya me tiene muy cansado. Y por supuesto la Broken Butterfly. Respectivas balas de metralleta. Y creo que con eso estamos. Casi 500.000 pesetas. Impresionante. Compramos la Killer 7 y un lanzacohetes. Con esto ya nos sobran 235.345 pesetas. Una cantidad absurda, la cual la utilizaremos para upgradear la Killer 7 o la Killer 7. Bueno, tocará eliminar uno de estos recursos. En fin. Entonces vamos a upgradear, como les dije, la Killer 7. Con la Killer 7 al máximo ya hemos cumplido por completo nuestro cometido. Siempre asegúrense de tener el cuchillo y el chaleco antibalas reparado. Bien, la ponemos en selección rápida y creo que ya estamos bastante equipados para el siguiente combate. Por lo tanto, voy a guardar partida. Bien, este combate va a ser en honor a Luis, chicos. Definitivamente les prometo eso. Krauser va a pagar cada daño que nos ha hecho. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. If you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and Bueno, draw señores, fire, soldier. él lo quiso que empiece el combate de la forma más épica posible. Preparamos nuestra sniper, sin cubrirnos, le damos todos los balazos, lo reventamos y en el mareo, como sé que va a saltar, le tiramos una granada grande haciendo un predict donde va a caer. Luego, como está cerca nuestro, un escopetazo en la cara y todo acabado. Eso fue por llevarte a Ashley. Bien, rápidamente salimos de aquí y vamos tras él. Doblamos a la izquierda y tenemos que girar una manivela para poder abrir la puerta de enfrente. Bien, entonces rápidamente nos dirigimos a la puerta. Mucha atención porque aquí nos encontramos con algunas trampas que tenemos que ir evadiendo. Voltereta, preparamos una granada haciendo otro predict a Krauser. Venga para acá, que se va a comer un escopetazo. Muy bien, no le damos chance y continuamos.
Eliminamos las trampas de la forma más eficiente. Preparamos nuevamente la sniper. No dejamos ni que respire. Pobre Krauser. Ya me está dando pena, señores. Bien, una vez desactivamos las trampas, fácilmente pasamos por esta parte. Nos llevamos la caja y encaminamos al siguiente enfrentamiento. Cámara superior, mucho cuidado. Ahora nos debiese disparar en la entrada. Dispara y continuamos. Creo que nos van a faltar balas de sniper, pero de igual manera vamos a tratar de utilizarlas de la mejor manera. No, es que definitivamente 8 no son suficientes para lo que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a intentar optimizar el recurso al máximo. Wow, esa fue la venganza de todo lo que le hemos dado de duro a Krauser. Creo que saldrá una vez más. Tratamos de neutralizarlo. Un par de balazos más por la cara y estamos. Bueno, creo que ahora no volvería a salir. Bien, seguimos avanzando rápidamente entonces, porque no tenemos tiempo que perder. Retrocedemos porque tira unas granadas, así que hacemos un pequeño bluff. Avanzando, retrocedemos. No. ¿Qué acabo de hacer? Me acabo de equivocar, señores. Tendría que haber crafteado balas de sniper. La fuerza de la costumbre. Bueno, preparo mi sniper con mis 5 balas, que vamos a hacer maravillas. Preparamos. Apuntamos. Y fuego. Al menos no fallamos ninguna. Con la Blacktail intentaremos hacerlo caer. Bien, rápidamente con la Killer 7 le damos un par de balazos. Creo que ya a este punto le hemos metido muchísimo daño. Wow. Pobre Krauser, pobre Krauser. Are we done here, Krauser? I told you. Again. And again. Bien. Así que vas a sacar tu arma más filuda. En fin, tocará sacarte la lanzacohetes. Eso va a ser por Luis, señores, por Luis. Ya no queda nada, señores. Estamos a punto de salir de Krauser. You've lost it completely, Krauser.
So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. Bien, aquí esquivamos rápidamente. Y ya estaríamos llegando al último enfrentamiento con él. Tocará mezclar esta hierba. Mandar este spray y la Killer 7 probablemente al baúl. No, quizás el spray no, porque quizás podemos usarlo. Bien, equipamos la lanzacohetes y vamos a la última fase. Oh, shit. Training's not done. Last lesson starts right now. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, rookie! Are you? Bien, señores, eso es por Luis. Lo lamento, pero se lo tenía merecido. What you have to do. Igual bonito el cuchillo de Krauser. Tocará lubricarlo con su sangre. Qué lamentable, señores. Qué lamentable. That you did, Major. That you did. Así es, señores, con ese entrenamiento no necesitamos más. Bueno, antes de finalizarlo todo, vamos a lootear todo el coliseo, o como se llame esto, pero para mí tiene forma de coliseo. Bueno, nos llevamos todo el looteo correspondiente y eso sería el capítulo número 14. Esta vez no me equivoco, señores. Bueno, entonces procedemos a ver los resultados del capítulo. 30 minutos con 47. En este capítulo en particular no pueden demorar más. Idealmente ese tiempo o menor, ya que yo me tomé las cosas realmente con calma. Bueno, continuamos nuestro capítulo número 15. Bien, esta visita al mercader será una visita de médico. La verdad, solo voy a hacer lo preciso, que probablemente tengo muchas ganas de upgradear el nuevo cuchillo. Pero más que eso, no creo que haga demasiado. You're
Valuables won't do you much good in the grave. Vendemos nuestro cuchillo anterior para poder transferir todos esos upgrades al nuevo cuchillo. ¿Ok? Stranger, see how that feels, mate. A fellow like yourself should notice the difference right away. That's good work, if I do say so myself. This kind of work is up there you are, as you wished. Will it come back any time? Bien, aprovechamos de guardar partida, por supuesto. Y bueno, ya nos queda lo último. Bien, llegando acá nos agachamos y nos protegemos de los disparos enemigos. Aquí nos llega un aliado. Qué manera de llegar a lo grande. Los movimientos de Leon. Llegaba a temblar el piso. Ok. Bien, mientras mueren los enemigos, reventamos el barril, seguimos avanzando, cruzamos la ventana. La cámara no nos deja lootear, señores. Estamos atrasados, vamos allá. Subimos por la escalera para poder tomar posesión de la metralleta automática. Bien, salimos rápidamente porque seguramente ya hay enemigos que vienen por nosotros. Bien, nuevamente tomamos posesión, intentamos eliminar algunos pocos más y los que vienen desde el pasillo de la cueva de enfrente. Salimos rápidamente porque seguramente ya vienen enemigos hacia nosotros. No podemos quedarnos pegados en la metralleta, ojo. Bien, tesoro superior, ya sé, es la conmoción, no importa. Tesoro superior. Continuamos con una segadora y pasamos de todos ellos. Al parecer todavía no tiran el misil, así que perdemos el tiempo hasta que suceda. Bien, por fin vamos a poder avanzar. Rápidamente corremos. Rápidamente. Bien, aquí dejamos solo al helicóptero encargarse de los enemigos que se alcanzan a ver allí. Nosotros retrocedemos para cuidar que no vengan enemigos por nuestra espalda. Muchas gracias compañero. Bien, reventamos el barril y nos comemos un par de flechazos. Ojo, comernos esos flechazos es de carácter obligatorio. Para lucirnos, señores, y de que no nos importa nada ya a estas alturas del juego. Bien, eliminamos esta plaga, por supuesto. Bien, aquí subiendo las escaleras a la izquierda encontraremos algún loot interesante antes de continuar. Mucho oro. Mala suerte. En fin, apuntamos a la parte superior para obtener esa gema. Disculpen, lágrima de índigo. Y ahora, a este cañón antiaéreo vamos a tirarle una granada grande seguido de una granada pequeña, con la finalidad de saltarnos completamente
el hecho de ir a buscar la metralleta de la parte superior del tren. Con eso ahorramos muchísimo tiempo, ¿vale? Subimos las escaleras, una segadora. Tratamos de hacer tiempo hasta que exactamente suceda eso. Bien, otra segadora. No pasa nada, otra segadora. Y que comience la acción. Bien, yo voy a pasar esta parte de forma muy peculiar. Si ustedes necesitan más tiempo para esto, pues deberían quedarse matando a los monos de forma tradicional. Pero yo he estado guardando muchísimas segadoras para poder utilizarlas en esta sección. Por lo tanto, aquí el truco es mirar constantemente el piso y saberse el escenario casi de memoria. Esto producirá que los enemigos se confundan y no nos den de forma satisfactoria. Pulsamos la palanca, tiramos la segunda segadora mientras seguimos avanzando y tratamos de bajar. Bueno, tampoco siempre sale perfecto, algo nos van a dar. De todas formas está lleno de enemigos. Bueno, voy a tratar de confundirlos para que suban por esta escalera mientras voy a saltar y dirigirme a la posición que realmente necesito. Ya. No, se me acumularon de igual manera. Pero parece que lo logramos, señores, funcionó. Bien. Llegando acá con mucho cuidado, avanzamos de la misma forma. Segadora y continuamos. Por si acaso nos comemos una plantita. Creo que vamos a necesitar otra segadora para salir. Bien, ya con las dos palancas activadas nos podemos retirar, así que segadora, no nos importa nada. Y bajamos, señores. Aquí podríamos tirar otra segadora, pero creo que me la voy a ahorrar. No, mala idea, señores. Nos curamos. Wow. Nos curamos, como les digo. Primera vez que uso un spray, si no me equivoco. Fue completamente necesario para pasar de igual manera. No nos importa nada. Ya estamos llegando al final del juego, así que si tienen que utilizar los recursos, no lo duden. Para eso están. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. I know a good bar. Yeah, keep your head down. Nice and slow. What? Damn it! Llegaron los novis, señores, llegaron los novis. Pero esos novistadores parecían más inteligentes de lo normal. Ya me lo intuía. Mr. Sattler estaba controlándolos. Bueno, preparamos nuestra Blacktail y comenzamos a darles de baja. Wow, se me anticiparon. Debería haberme cambiado de posición. Sí. Bueno. Bien, creo que todos fueron eliminados. Procedemos a bajar. No, miento. Voy a tomar un sello azul. Me voy a dar el lujo de hacer esta misión secundaria, señores. Bien, ahora sí bajamos.
Bien. Con eso tenemos 2 sellos azules y el tesoro que venimos a buscar. Nos quedarían solamente 3 más. No, miento. 2 más. Aquí, parte superior izquierda. Y en la parte superior derecha. Bien. Con mucho cuidado nos agachamos para no despertar a un regenerador. Recuerden que inclusive, confianzudamente, vendimos la mira con biosensor. Teníamos fe de que no íbamos a ver a ninguno más. Y en esta parte está lleno. Pero en fin, nos tenemos fe, señores, nos tenemos fe de que todo va a salir bien. Bien, tomamos este barril y seguimos avanzando. Cuando yo les digo que no voy a dejar nada, no voy a dejar nada, señores. Ni siquiera un insecto. Nos siguen dando granadas. Qué espectacular. Bueno, aquí voy a hacer algo arriesgado. Dije que no iba a dejar nada. Esas cajas lo incluyen. Bien, giro la manivela, trato de acomodarme en una posición correcta para salir corriendo rápidamente. Observen, este es el procedimiento para que lleguen en el tiempo justo a la puerta sin tener que enfrentarnos con nada. Bien. Tienen que tener cuidado de que al hacer esto pueden pasar a llevar uno de los sacos y se topen con algún regenerador. Eso sería una muy mala noticia. Pero si les pasa eso, pues pueden repetir del último punto de guardado. O bien, si tienen holgura de armas, pueden enfrentarlo, pero van a perder algo de tiempo. Vendemos lo que tenemos. Hacemos algunos upgrades. Tenemos nuestra Black Tail a tope. Y bueno, vamos a guardar, ¿por qué no? Sería nuestro guardado número 14. 15. Bueno, de cualquier manera da lo mismo cuánto graben, porque la verdad no tenemos límite de save. Bien, mucho cuidado con los novistadores. Aquí se acumulan bastantes. Es un poco frenética esta parte. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿ya? Tenemos que escondernos del toro o chancho que está enfrente con la metralleta de dardos. Aprovechamos de lootear, ya que lo tenemos cerca. Vamos a empezar a utilizar los recursos que tenemos, porque la verdad, pasando este lugar, ya nos va a sobrar absolutamente todo, se los digo en serio. Así que utilicen todo lo que tengan, inclusive le voy a tirar una granada grande. Wow, debería haber muerto con eso. Vamos con la segunda. Le exploto la granada, el barril y un escopetazo porque quedé enojado. Bueno, seguimos avanzando, preparo mi sniper para apuntar al joven de la bazooka o el lanzacohetes, que
Nos está metiendo una presión considerable desde las alturas. Bueno. Salió cabeza dura. Wow, ¿quién es ese? ¿Quién es ese insolente? Bueno. Vamos de nuevo. Y ahora quiero que pongan muchísima atención a este último movimiento. Básicamente solo vamos a correr, acercarnos a la metralleta automática y dar media vuelta justo en el límite del láser, esperando a que un novistador nos pegue, controlando de que ningún otro enemigo se acerque. Bien, la idea era pasar distrayendo la metralleta que disparara a los enemigos, así que salió todo de forma satisfactoria. Nos vamos de aquí, señores, no tenemos que hacer nada más, ni darnos la vuelta, ni activar absolutamente nada, señores. Esto ya acabó. Bueno, si no les sale este movimiento, tocará enfrentar a los enemigos lamentablemente, pero esto es una forma muy eficiente de saltar esa sección. You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be so. Leon! Go! Bien, personalmente en esta etapa del capítulo me desespera bastante porque estamos contra el tiempo y es una parte muy lenta que en lo personal la encuentro completamente innecesaria. Pero en fin, aquí tenemos un poco de tiempo para que conversemos, chicos. ¿Qué les ha parecido el gameplay hasta ahora? Espero que haya sido bastante divertido. Y bueno, nuevamente les agradezco de que estén aquí en el canal, me brinden su apoyo y por supuesto me den like y se suscriban para poder apoyarme. Asimismo poder traerle todo el contenido que ustedes quieren. Bueno, por otro lado, es importante que entendamos que el propósito de estas run siempre van a ser enseñar, aprender, divertirnos. Por supuesto, siempre van a haber otras estrategias y formas mejores de pasarlo. Pero la idea es que si ustedes conocen algún método que, por ejemplo, se nos haya pasado, dejen en sus comentarios qué podría haber hecho mejor y así en un futuro vídeo poder mejorarlo. De todas formas, en el futuro es probable de que traigamos una run en profesional, por supuesto. Así que ahí la estrategia va a ser muy diferente, porque no podemos tomarnos este lujo y la idea es que obviamente sea más rápido. Pero bueno, eso inicialmente. Cualquier aporte o cualquier comentario, crítica que sea constructiva,
déjenla por supuesto en la caja de comentarios. Bien, ya estamos llegando con Ashley. Todo va a acabar, Leon, todo va a acabar. Ya estamos a punto, señores, a punto. Van a ver el mejor enfrentamiento con Osmund Sander. Se los prometo, va a ser de lo mejor. Oh, claro que sí, Leon, completamente diferente a tus sucesos en Raccoon City. Yo diría que tuviste mucho más trabajo y te tocó más pesado. En ese sentido fue diferente. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Aquí me parece curioso la decisión de Leon, ya que no había seguridad de que Ashley supiera utilizar los sistemas. Por lo tanto, ¿qué seguridad tenía de que iban a curar la plaga de él? En este caso debería habérsela hecho él primero y después a Ashley. Bueno, quizás esa parte me parece un poco inconsistente. Porque se imaginan las cosas hubiesen salido mal. O sea, que Ashley no hubiese sabido, a pesar de que se hubiese curado, no hubiese sabido cómo atender a Leon en esa instancia. Básicamente perdemos a nuestro protagonista. Ahora, entiendo la importancia de Ashley, por supuesto, que obviamente ella tiene que ser primero, pero voy al punto de que no tiene el conocimiento para poder ¿cómo se llama? Manipular a Leon con las máquinas. Pero bueno, curiosamente sí lo tenía, así que estamos ahogándonos en un vaso de agua. Solo trato de realizar un alcance que podría haber sido un poco más consistente. Bien. Ya vamos al capítulo final, señores. Al capítulo final. Al parecer esta chica no salió inteligente y sí supo operar las máquinas. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up, I'll be out of a job. So, all of this, removing the parasites, this was Luis. Yeah, we're alive. Thanks to him. Bien, dando inicio a este capítulo, Like I said, we're a team. con la ayuda de Ashley, bajamos esta escalera y por supuesto, importante dispararle a ese tesoro para poder cogerlo una vez estemos en la superficie. Rápidamente lo recogemos y seguimos avanzando. Never been better. Good. Qué miserable, una pólvora. Ya a estas alturas deberían darnos un looting mucho mejor. Bueno, aquí ya estoy cuestionándome si es necesario ir a buscar al tesoro que tenemos a la izquierda. La verdad me interesa tener mejor margen de resultado, así que ese minuto, esos minuto y medio, prefiero ahorrármelo para ustedes, señores. Si lo necesitan, pues vayan a la izquierda, tienen un tesoro. Lo que yo lo voy a emitir ya. Ya queremos acabar para poder terminar esta gran experiencia. Bien, cuidado con esos no dictadores y otro más que nos queda a la izquierda.
Terminamos de recogerlo todo y realizamos nuestra transacción final. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es comprar una lanzacohete más, señores. Imagínense 3 lanzacohetes en una sola partida y aún nos sobra dinero. Tenemos cualquier recurso a disposición. Seguimos completando tesoros. Ya de base tenemos aproximadamente unos 50.000 pesetas. Ahora canjeo las espineras porque ya no sé en qué gastarlas. Canjeo absolutamente todo, lo voy a vender todo. Creo que es más óptimo canjear lágrimas de índigo con las pesetas, perdón, con las espinelas restantes. Realmente esto es una partida millonaria, señores, millonaria. Como ya no nos quedan balas de Killer 7, vamos a venderla. Imagínense, 368 pesetas. Compramos un lanzacohete y nos permiten hacer todos los upgrades que queramos. Not my place to say, really, but sometimes things are more interesting if you keep a level playing field. Don't you find? We're starting to get an idea of your take. Goodwill might Bien, want to take eso care of sería anything todo, so señores. Vamos a dirigirnos al último enfrentamiento. Bien, equipamos la lanzacohetes para nuestro movimiento final. Okay. Bien, salvamos a Ada para devolverle uno de los muchos favores que le debemos. Llegaron los zancudos, chicos. Espero se hayan echado el repelente. Ya te vamos a enseñar la absolución. Bien, nos levantamos, apuntamos, el combate inicia y el combate con retraso termina. Muy bien, señores, eso sería todo el combate con Sattler. Les prometí que sería muy divertido y espero haya satisfacido sus necesidades hasta ahora. Un poco acordándome de mis partidas anteriores, haciendo memoria, la verdad, con el nerviosismo, en algún punto
he llegado a perder con esta fase, pero la verdad es demasiado sencilla. Tan sencilla que a Riot Speed le ha costado, muchachos. Así es, gente. En resumidas cuentas, soy una persona que le cuesta demasiado lo fácil y lo difícil se le hace muy sencillo. Tengo un gran amigo que se ríe de mí por eso. Un saludo para él, por supuesto. Espero que sepa de quién estoy hablando, Mr. Dagor. Un saludo para usted, señor. Espero que siga en el canal. Bueno, finalizamos el combate con un lanzacohetes. Creo que sería nuestro cuarto lanzacohetes de la partida. Qué espectacular, señores. Nosotros venimos de la realeza, llenos de dinero, llenos de recursos para poder enfrentar todas estas situaciones adversas. Bien, ahí tienes la absolución, Mr. Sattler. Me falta darte tu Only Body y estamos listos. Solo nos falta el Only Body. Bueno, supongo que el lanzazo era el Only Body. Ok, continuamos. Ya nos faltaría la parte de la lancha. Y bueno, esto sería todo. Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Ride's here. You coming? I think we both know this is where we go our separate ways. I see. Better get a move on. Cute. Until next time, Leon. Leon! Where's she going? Who knows? I don't understand. Why would she just... We gotta move. Island's gonna blow. It's gonna what? Yeah. Bien. Continuamos. En 1 minuto 50 segundos. Todo habrá acabado. Okay, let's get out of here. Yeah. Bien, corremos entonces a la lancha para poder liberarnos de esta gran pesadilla. Bien, como solo acá es correr, aprovecho de enviar otros saludos a otro gran amigo, por supuesto, que ya sé que debe estar viendo hasta este punto, porque obviamente es un hombre de cultura, sabe cuál es un buen videojuego, disfruta de los buenos gameplay. Por supuesto, estamos hablando del señor de la Torre. Un abrazo para usted, señor, que ya sé que debe estar viendo hasta este punto del vídeo, porque usted es un sabio, señor. Un abrazo para usted y gracias por el apoyo al canal. Y asimismo a toda la gente nueva que ha comenzado a suscribirse. Ya no nos queda nada, señores. No nos queda nada. También les voy a confesar algo. También he muerto en la lancha, señores. De hecho, realmente las partes más fáciles son las que más me cuestan. Es muy chistoso. Bueno, no es que me cuesten, pero en realidad es que he muerto más veces en situaciones poco comprometedoras, por llamarlas de cierta forma, ya que no requieren de mucha habilidad, básicamente. Todo eso por el nerviosismo, generalmente en partidas de profesional. Aprovecho este apartado para mencionarles que toda la gente que se suscriba al canal
les dejaremos un saludo en el siguiente video. Bueno chicos, recuerden dejar en comentarios si desean que suba una partida en profesional, asimismo de su DLC, Separate Ways. Yo encantado de traerle nuevos gameplays y diversas estrategias para poder aprender cada día más. A propósito, si quieren ver la partida de Separate Ways en rango S+, se los dejo al final del vídeo y también en la descripción. Esquivamos satisfactoriamente todos los obstáculos. Estamos llegando al final, señores. ¡Qué emoción! Estamos llegando. Hasta luego. Espero que no saquemos una calificación C o D. ¿Se imaginan, chicos? Todo para nada. I'm not sure that was insane. Alcanzamos a escapar a tiempo. Mission accomplished, right? Mission accomplished. When you're home safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in a word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Condor 1? Roost to Condor 1, do you read me? Come in. I said come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come Todo on. salió bien, tranquilos, tranquilos. Bien, llegó la hora de la verdad, caballeros, estimados, querida gente, llegó la hora de la verdad. Bien, eso sí lo vamos a saltar, los créditos. Lo lamento, dije que no íbamos a cortar ni una cutscene y ya le estoy incumpliendo. Pero espero que nadie se moleste por eso. Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? We do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. Divisamos a Leon desde lo lejos. Bueno, ahora sí, señores, vamos a ver nuestra calificación. Espero que no sea una C, por supuesto, o una letra D, ya que todo no habrá valido la pena. Bueno, aquí vemos qué tal. Si sacamos una B o una C o una D o cualquier calificación que no sea un S+, repetimos la partida, señores. Ah, no, justo. Bueno, 5 horas, 9 minutos con 54 segundos. Terminamos de hacer una recapitulación de todos los tiempos registrados en cada capítulo para que puedan verlo, anotarlo y por supuesto considerar que no pueden tardar más que ese tiempo. Ok, ahora también es importante considerar que
como lo terminamos en 5 horas con 9 minutos, redondeemos en 5 horas 10, tienen 20 minutos para repartir entre los 16 capítulos, adicionalmente al tiempo que nosotros lo realizamos. ¿Ok? Entonces ahí se tienen que ir apoyando para la resolución de cada capítulo. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.